muy buenos días. A la teleaudiencia de CTV, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Estamos con el presidente del Club Libertad, el doctor Ditore. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un placer conversar contigo y tus compañeros ahí en el medio. Bien. Bueno, ¿qué sensaciones tenés, presidente, después de, yo creo que la inobjetable victoria de Libertad? Sí, la verdad que fue un partido sobre todo un muy buen partido. Intenso, disputado, bien jugado, tácticamente, dos equipos muy ordenados. Cerro que prácticamente juega de memoria, tiene un equipo que tiene la filosofía que le imprime Chiqui, hace ya un equipo que tiene 2 años, y el nuestro que se está formando con las características que el profe Garnero les quiere implementar, donde nos va a llevar un poquito más de tiempo a armar el equipo, pero vemos que hay jugadores que ya están entendiendo el tipo de juego que quiere y bueno, eso se ve un partido mucho más disputado, mejor jugado futbolísticamente, y es lo que da gusto ver, ¿verdad? A nosotros que nos gusta el fútbol. Presidente, ya se hizo el luto de la Libertadores. Sí, no hay tiempo, Bruno. Fíjate que no nos da tiempo, el calendario que tenemos prácticamente no nos da tiempo ni para hacer muchos lutos ni para tener muchos festejos. Anoche nosotros ganamos un partido clave para las pretensiones del campeonato, lo festejamos anoche y hoy a las 10 de la mañana, hoy a las 8 de la mañana estábamos practicando. De manera que no hay mucho ya tras ver la forma de planificar el partido del jueves. Después tenemos el domingo un partido otra vez clave por el campeonato. O sea que no hay mucho ni para festejar ni para tener vuelo. Y en la Sudamericana, ¿qué van a buscar, presidente? ¿Cuál va a ser la prioridad? ¿El torneo ya, este campeonato clausura o van a apuntarle con toda la Sudamericana, como se suele decir? Vamos a ir con todas las dos. A ver, en el campeonato estamos bien posicionados, te da el margen de que nos falta todavía 6 fechas, y los otros son finales. Las otras son finales porque en Sudamericana, porque hoy en día tenés la fase de grupos, pero tenemos que solamente el primero clasifica, de manera que vamos a intentar llegar lo más alto posible en ambas copas. Porque en algún momento algunos hinchas, ante la posibilidad un poco más escasa de ganar la Copa Libertadores, o en realidad la dificultad ya a esta altura porque vamos a ser sinceros, presidente, el presupuesto de los grandes de Brasil, que ahí vos decís que grandes, bueno, son todos grandes los de Brasil, y los de Argentina, cada vez va a costar más ganar la Copa Libertadores. Entonces algunos hinchas te plantean, ¿por qué no se apunta a la Sudamericana? Si la Sudamericana, por ejemplo, ya lo han ganado equipos que no, en principio ni siquiera lo tenían como candidatos en Copa Libertadores de América. Y sí, siempre una posibilidad, Bruno. Lo que pasa es que uno apunta siempre al premio mayor, ¿verdad? Y bueno, pero es exacto como vos decís, cada vez va a ser más difícil, cada vez más complicado, porque las asimetrías que hay desde el punto de vista económico entre las instituciones son tremendas, y eso hace de que los planteles que tenga cada equipo también tengan una preponderancia muy diferente, ¿verdad? Hoy en día sabemos perfectamente bien eso y cuesta muchísimo que podamos. Y el mejor ejemplo es cuando fue que ganamos la última Copa Libertadores. ¿En qué año fue? Y en el 2002 con Olimpia. ¿Hace cuántos años? Casi 20 años, 19 años. Sí. Eso marca una pauta de la diferencia, de la asimetría que hay económica, sobre todo, que hace que vos puedas contratar jugadores clase A, técnicos clase A, y lógicamente tus planteles son diferentes. No, Brasil trae jugadores de Europa. Sí, imagínate lo que significa. No, y Argentina también, ¿te acuerdas? El de Boca, ese de Rossi, todos que traen jugadores que están, ellos tienen ese caudal económico y que están muy lejos de lo que nosotros estamos. Lo nuestro es un sacrificio enorme
que se llega y hay que realmente aplaudir a los equipos que van llegando y pasando de fase, porque realmente no es nada fácil. Presidente, ¿cuál es la lectura que tenés con respecto a la postura que ha tenido Cerro Porteño? Porque Olimpia tiene una postura totalmente diferente. Su presidente, Brunote, dijo que considera que los errores son humanos y que no hay mala intención. Ayer vimos en los previos al partido de nuevo pancartas donde hablan de mafia, son muy fuertes. No sé si llegaste a ver las pancartas, porque esto recorrió las redes sociales, y Cerro está metiendo mucha presión. Realmente Cerro se queja sobre Elizondo, y como uno de los grandes protagonistas del fútbol paraguayo, te pregunto, ¿cuál es la postura de Libertad? Yo creo que lo de las pancartas yo no las he visto ayer, pero me mostraron la fotografía, ¿verdad? Pues, ahí las pude ver. Yo no comparto el tema del cambio de las direcciones de los árbitros. Ajá. Porque ya lo hemos experimentado en muchísimas ocasiones y no nos ha dado resultados. Hemos cortado cabeza, hemos traído otros, hemos traído mejores, peores, qué sé yo, pero el resultado es que el arbitraje no es, yo no quiero decir que no sea bueno o malintencionado, sino que lo que yo veo es una falta de coherencia en las decisiones que se toman. Y eso es muy perjudicial, porque en un partido no se sabe cómo qué situación te van a cobrar de una manera o de otra, ¿verdad? Y yo creo que eso es donde habría que unificar. Yo creo que técnicamente es donde hay que trabajar en los árbitros jóvenes y en la formación de ese equipo de árbitros. Pero o si sea, nosotros le metemos demasiada presión, entonces no cambio de Elizondo, pero más trabajo exigís. Yo creo que el trabajo de base es el que tiene que mejorar. No puede ser que se tome tanto tiempo en tomar una determinación si fue fallo o no. No se puede tardar 5 minutos en saber si vamos a sacar una tarjeta amarilla o si fue un penal dentro del área o fuera del área. Me parece, y más aún teniendo hoy el auxilio de la tecnología que te facilita mucho más, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Pero puedo estar equivocado, es nada más que una opinión personal que no es la opinión oficial de mi club, es nada más que una opinión mía como hincha, que me voy a la cancha y veo los partidos, ¿verdad? Pero mira que el fin de semana, presidente, habrás visto también, se generó un revuelo el sábado por la noche, donde ya, yo lo que no quiero es que se entre lamentablemente en ese campo de que todo está corrompido, de que todo está arreglado, que todo está negociado, y eso le hace mucho daño al producto. Eso es lo que hay que entender acá. Al fútbol paraguayo le hace daño, porque errores, no vamos a ser necios también, errores hay en los campeonatos, hay errores en los partidos, aquí y en la China, ¿verdad? Ahora, lo que no tenemos que entrar es en el error repetitivo y en los mismos errores, no tropezar 2 o 3 veces con la misma piedra. En eso hay que ser claro. Ahora, cuando se da la polémica al penal a favor de Nacional, medio planeta pidió la cabeza de Elizondo, que se vayan todos los árbitros, la mafia, esto está arreglado, que Nacional tiene que ser campeón, porque bueno, por la ligazón que tiene Nacional con el presidente actual de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y ocurre que después el VAR demuestra claramente que sí fue penal. Entonces, es un instrumento que definitivamente, si se lo sabe utilizar, ayuda, como en este caso puntual y en otros, como también hay errores, pero otra vez es de interpretación o de los seres humanos, por más que estén utilizando el VAR, presidente. Por eso te digo que, volviendo a lo que te dije al comienzo, yo creo que antes que cambiar la cabeza, yo creo que hay que trabajar más en la parte. ¿Sabes por qué te digo, Bruno? Porque yo fui profesor universitario 40 años. Ajá. Y yo veía a mis alumnos que cometían falencias. Yo enseñaba en el último año de la universidad. Y yo veía a mis alumnos que tenían falencias básicas. Entonces yo decía, ¿cómo yo les voy a enseñar lo máximo si no saben lo básico? Entonces tendríamos que bajar de vuelta a
hacer la nivelación, a trabajar de abajo y ir escalón por escalón subiendo hasta llegarle a un nivel técnico aceptable, y ahí darle la última parte. De repente yo creo que ahí es donde nosotros estamos todavía flojos, por eso que de repente hay diferencias de interpretación. Yo en una jugada saco amarilla y el otro en esa misma jugada en otro partido saca roja, y el otro en esa misma jugada en otro partido no saca nada. Entonces ahí hay un error de interpretación. Entonces esa parte técnica básica, yo no sé dónde está el error de Arón, porque desconozco cómo se forman o cómo son las escuelas de árbitros o el círculo de árbitros, como... Y bueno, eso por ejemplo, presidente, es un error de ustedes también. Ustedes tienen que reunirse con Elizondo continuamente. No, bueno, pero preguntarle, presidente, por ejemplo, te digo, vos sabés si hay o no un selectivo. Yo no sé si hay un selectivo de árbitros como los hay en los clubes de selectivo de jugadores que van pintando. Porque hace cuánto tiempo que no tenemos árbitros. Vos antes de memoria sabía el árbitro 1, 2 y 3 del fútbol paraguayo. Carlos Amarilla, Carlos Torres, después quién llegó a ser el tercer árbitro. Antonio Arias, ¿verdad? Después tuvo una era importante Enrique Cáceres, ¿verdad? Y después ya nos quedamos sin... Ahora Ever Aquino, pero Ever Aquino también se quedó, ¿verdad? Pero lo que digo nomás, presidente, es que hay que ir buscando talento, hay que ir buscando gente nueva, presidente. Sí, eso hay que decirle a Elizondo, bueno, hermano. No, yo creo que está trabajando en eso, y no es más fácil cuando no tenés mucho material, ¿verdad? Porque también tenían una asignación económica muy baja, se trató de mejorar eso, mejoramos la parte económica para los árbitros, vino todo este problema del COVID que también le golpeó a los clubes. O sea, realmente tuvimos muchos problemas en estos años, pero yo creo, por eso te digo una opinión personal, creo que por ahí viene el problema. Yo trabajaría hacia ahí. Podría ser también el cambio de la cabeza cambie, pero yo ya he visto varios directores que fueron cambiados y sin embargo el esquema no varía, ¿verdad? O sea, no creo que por ahí sea la solución. Yo comparto puedo estar equivocado, ¿verdad? Puedo estar equivocado de aquí a Japón. No se trata la cabeza, ya vimos cuántas veces se cambiaron las cabezas y no pasa por ahí, o sea, y siguen los mismos árbitros, por eso hay que, y los mismos errores a veces, ¿verdad? Porque los errores se dan para todos los clubes. Por eso es que a mí realmente me molesta y hasta me causa pena porque al final el producto paraguayo es muy golpeado cuando dicen esto está todo arreglado y la mafia, que los errores se les cae encima a los de Libertad, a los de Cerro, Luqueño, Guaraní, Nacional. Yo no sé que la gente, yo sé que hay demasiada corrupción en Paraguay, pero yo quiero creer todavía, no sé si a lo mejor yo soy un cándido de Federico Dani Ariel, ¿verdad? Pues yo veo errores en todos los partidos, si es que los hay, ¿verdad? No todas las veces también hay errores en todos los partidos. Hay partidos en los que vos decís, el árbitro pasó desapercibido, no pasa nada, y el VAR actuó bien. Lo que pasa porque el pensamiento está instalado ya casi como automático, ¿verdad? Claro. Yo no quiero pensar, y con todo lo que se habla muchas veces, y le digo al doctor Ritore, si el penal que le cobraron a Nacional, cobraron a favor de Libertad, en la última jugada del partido, no quiero saber lo que se armaba. Se incendiaba el país. No, ¿sabe qué iba a decir? Horacio Cartes, es el que maneja el país, Cartes con su dinero. No, ya, ¿sabe qué? Probablemente no hubiera sido Ariel Martínez el vocero, entonces, ¿verdad? En esto todo está interpretado. Y si era al revés también. Pero así es, doctor. Si era Olimpia, iba a ser, claro, otra vez se sigue amañando. Pero si era Cerro. Libertad pues tiene la contra de Olimpia y Cerro, ¿verdad? O sea, tiene una contra grande de Libertad. Cuando es a favor de Olimpia, salen los de Cerro. Cuando es a favor de Cerro, salen los de Olimpia. Pero cuando es a favor de Libertad, que ha tenido contra River y varias situaciones, se le viene todo encima. Por eso el doctor decía, se incendiaba el país, dice. Se incendiaba, sí, seguro. Y eso es así, por eso te digo, lo que pasa es que es más fácil. Nosotros que trabajamos todo el día en el club, ¿verdad? Que estamos ahí, que en el día a día, es mucho más fácil de repente justificar nuestro fracaso en un partido culpándole a los referees.
Y claro, haciendo mea culpa realmente decir, señores, acá nosotros fallamos porque tuvimos 3, 4 ocasiones de gol y no metimos. O quisimos salir jugando 2 o 3 veces, perdimos la pelota y nos marcaron, como fue el partido contra allá en Colombia, ¿verdad? Y bueno, y hay que analizar eso y tratar de corregir y eso, pero es más fácil de repente culparle al referee que nos sacó una tarjeta o que nos cobró un penal o una posición adelantada. Eso. Muchas veces queremos justificar y esconder nuestros fracasos en tirándole la culpa a terceros, y yo creo que eso no hace bien a nadie. Sí. Si no, hay dirigentes que están queriendo... No, pero el propio presidente de Libertad, cuando charlamos aquella vez, cuando decía a quién le convenía. O sea, yo creo que mea culpa debe ser para todos, doctor, ¿eh? Claro, totalmente. Así debe ser. Totalmente. Presidente, Enciso, este chico, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo van a ir llevando? Porque ese es un terreno también, como puede ser fértil, es muy delicado, ¿verdad? Porque en su momento te acordás que habíamos hablado de Iván Franco, sí. El PSG bajó su rendimiento, ahora está volviendo. No es tan fácil para un jugador joven, pero Enciso tiene unas condiciones extraordinarias. ¿Cómo lo van llevando, presidente? Y de a poquito porque son chicos muy jóvenes. Imagínate que este chico cumplió 17 años ahora en febrero. Es una criatura. Imagínate, hoy él aparece como el goleador, la joya, le llaman la estrella, el futuro, sale en los diarios, sale en todas las tapas, tiene platita en el bolsillo que no tenía. Le marea, entran en un vértigo que hay que ayudarle muchísimo de la parte emocional y psicológica, porque si no se pierde, no por sus condiciones futbolísticas, sino porque todo ese entorno que le rodea lo va endiosando, y el chico entra en y lo hemos visto tantas veces en otros jugadores, ¿verdad? Lastimosamente es así. Nosotros en el club tratamos de arroparlo, le hablamos, le aconsejamos, generalmente le ponemos jugadores que juegan en su posición, pero ya de mayor edad, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Enciso, una persona que trabaja mucho con él es Tacuara, y lo tiene como si fuese su hijo, le lleva a comer a su casa, le orienta, le habla, y bueno, y yo le digo siempre, ¿verdad? Vos tenés la suerte de tener un compañero como Tacuara, ¿quién no querría tener un profesor así a su lado, que es un tipo que me salió goleador en todas las mejores ligas? Aprender de él, no vaya a ser sonso. Y bueno, y tratamos de llevarle así, ¿verdad? No es un trabajo fácil, porque es un trabajo del día a día, y donde un trabajo que vos tenés que pelear contra las tentaciones de la vida que hay, y que son muchas, ¿verdad? Bueno, pero lo de Tacuara. Hoy estábamos incluso recordando que las veces que el chico Enciso, de repente un rival le hace una falta fuerte, el primero que aparece es Tacuara. Sí. Para protegerlo. Es como si fuese su hijo, le tiene ahí al lado en la práctica, y bueno, y le orienta, le habla, y es una ayuda tremenda, porque imagínate vos la experiencia que tiene este muchacho y lo que le puede transmitir. Ahora, que aprenda, que no aprenda, gracias a Dios este chico está muy bien en la cabeza, su familia le ayuda mucho también, y entonces no son esas personas que están, sus familiares que están desesperados por la transferencia y por ganar la plata y esto y lo otro, y que después muchas veces le transferimos a ligas que nos sirven, y después resulta que el jugador se pierde otra vez. Y tenemos un montón de jugadores que se fueron así, y después que eran promesas, y después de punta están dando vueltas por acá y no rindieron en la medida que nosotros hubiésemos querido. Presidente, 8 goles ya de Antonio Barreiro en la olla de Cerro Porteño contra Cerro Porteño, más 4 en otro campo de Defensores de Otuyucá. Él que usa un talismán, algo especial cuando juega con Cerro, porque es algo realmente increíble. No sé realmente, pero es increíble realmente. Sobre todo ahí en la cancha nueva, desde que se inauguró la olla, metió muchísimos goles. Sin dudas.
Presidente, felicidades, puntero del campeonato, gracias por atendernos, un abrazo. No, gracias a vos, Bruno, y a todos tus compañeros ahí, Federico, Dani, no sé quién más está. Ariel, sí señor. Ariel. Muchísimas gracias, presidente, muy amable. Que tengan buen resto de jornada. Gracias, muy gentil. El presidente de Libertad, el doctor Rubén Ditore. Vamos a los goles de Libertad, mi querido Martín Ariel, porque vos sabés los liberteños cómo se quejan. Si era Olimpia Cerro ya pasaban 5 veces los goles. Acá ya estoy leyendo en el WhatsApp. Bueno, vamos con el puntero del campeonato. Sí, señor, merecida punta para el conjunto de Libertad. Le ganó muy bien ayer a Cerro Porteño, ¿verdad? Sí, porque tuvo contundencia y tuvo algo que destacó Chiqui Arce en la conferencia de prensa. Perdió la tenencia Cerro del balón. Libertad tuvo más la pelota que Cerro Porteño. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Libertad lo que no marcó allá en el Girardot lo trasladó toda una nueva olla. Y vos sabés que a Cerro le pasó lo que le pasó a Libertad. Vos sabés que me llama la atención que las últimas declaraciones de algunos referentes del fútbol te dice, no sé cuándo fue que pasó, y bueno, ellos marcaron los goles nomás, o sea, no sé, como queriendo minimizar o achicar o queriendo hacer parecer un detalle, pero no es un detalle. Nosotros llegamos y tuvimos nuestra oportunidad, pero no metimos los goles, ellos sí metieron los goles, y bueno, entonces hermano querido, ¿qué? Vamos a jugar, no sé, PlayStation entonces. Claro, además el gol te cambia todo. Fíjate cuando marca Libertad el gol. Bocelli, hermano. Claro. Bocelli no puede ser más titular en Cerro Porteño. Vos sabés que hasta en ese detalle se pareció a lo que pasó en el Girardot, donde Sebastián Ferreira erró y marcó el gol a nivel nacional. Y Bocelli erró. Escuchate lo que yo dije recién. Estoy escuchando. Levanté la voz, grité. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bocelli no puede ser Chiqui Arce. Bocelli no puede ser más tu centro delantero. Andoicoy de tipo. Con razón. Ella es lento, no da. Morales, yo lo hago jugar, no sé. Lo pongo a el Rayo, a Mateus, y lo pongo a Robert Morales como el centro delantero, o cambio mi figura táctica más. Pero Bocelli no es ese goleador que famoso que vino para ayer, o sea, el pase que le da Robert Morales, hermano, tropezándose era gol, pero no llega la pelota, no es la primera vez. Con razón el hincha de Libertad que vos decías que se enoja, mirá, vos dijiste, presentaste que ya te puso la música y ahora... Me pone nervioso, me altera esto. ¿Qué es lo que te va a alterar porque me altera, hermano, porque en vez de darle oportunidad a un jugador joven de Cerro Porteño, este señor... ¿Quién es joven que... Y no sé, 40 años ya va a tener y no mete los goles, ya está lento. Ayer escuché en el programa que estaba Nelson Rivera. Es más, la pregunta de Juanma fue esa, ¿eh? Claro, el Lincho opina, Federico. El Lincho opina que te acusaban mucho que vos con tu Bocelli. Y mira que fueron varios. ¿te recordaron? Que se le da más al extranjero y que el paraguayito. Por eso tu calentura. Pero más se decepcionó porque le había... más se hizo hincapié en que le hicimos mucha publicidad a Robert Morales. Sí. Verá, la Pantera, la Pepe la de Pantera, tu Panterita, que no sé qué. Hubo 3 seguidos que no estaban ni conectados, que criticaban eso, que ahí está el Bocelli de ustedes, el Bocelli de tu Bruno. El dilema que plantea esto. La cosa, yo estoy de acuerdo con Bruno, pero estoy también con lo de Dani. ¿Y quién? Porque cambia tácticamente, Federico. Ese fue el trabajo de Chiqui. ¿No sabes cuál es el problema? Mateo es tan inoperante en lo suyo. ¿Sabes cuál es el problema con el tema? El dilema que va a tener Chiqui sobre el punto es que a mí me parece que Morales solo no va a rendir, que necesita esa compañía. Claro, es lo que agradeció Morales en una última nota. Ese es el dilema. Es lo que ayer explicó. El juego sin movimiento. Ayer explicó. Ese es el dilema. Es una compañía. ¿Y qué puede hacer con no sé, ponerle un motor no sé? ¿Qué va a hacer con Bocelli? Yo creo que para el miércoles no va a ser I, va a ser O. No creo que jueguen los dos. Ayer habló de un cambio. No, Morales no puede salir. Morales está jugando mucho mejor que Bocelli. Yo creo que uno por mitad va a jugar. Porque puede ser que el partido es distinto. Y va a jugar un volante más. Sí, puede ser. Sí, y ayer habló un cambio. Pero vos estás hablando del partido el miércoles contra América a las 10 de la noche. De visitante. Yo
Un volante más y sale uno de los 9. Yo no sé, pero no hay otro delantero en Cerro Porteño. Centro delantero no hay. Es que hay una brecha muy grande. Ayer entró Ronaldo, Sergio Vareiro hace rato. Y bueno, pero que está. Hay que darle confianza. ¿Por qué a Robert Morales se le dio confianza? Sí, es un jugador que está mostrando. Lo que pasa, Bruno, es que, y yo creo que por eso también te recordaron, porque esto fue fecha 1, lo de Sol, cuando Mauro falla esa increíble, sale y cuando entra Morales metió. Y aquella era sí, pero si nos lo sacaban ahí iba a estar. Y acá destacamos, no. Una de las virtudes de Robert es que sabe estar donde pide la jugada. Entonces, lo que pasa es que él vino con el rótulo del finalizador, pero está finalizando mal. Y ayer la defensa de Arce él está aportando en el rendimiento. Él hizo una división entre lo que es el rendimiento y lo que es la definición, pero es un argumento endeble al ser Boselli. O sea, a él se lo trajo no para que aporte en el rendimiento, marca, para que se destaque el chico de 20 años. No, se lo trajo para que finalice la jugada del primer tiempo en el cabezazo y la jugada del segundo tiempo, que es antesala del gol. Pero ustedes pueden pensar en cómo cambiar la figura táctica en todo caso. ¿Vieron cómo Arce recordaba bien los goles que perdió Boselli? Sí. Porque recordó cada partido. Él falló contra 12 de octubre, él falló con... O sea que tiene acá también los goles, no digo imposible, pero que sí tenía que ser goles que se perdió el argentino. Ahora, como le estoy diciendo, ¿quién? Yo creo que va a cambiar también, que va a poner un volante más. Mateo realmente no está. Carrizo creo que está desmotivado porque perdió la posición. Y Ronaldo hay una gran diferencia, sí. Leguizamón es un jugador muy lento para este esquema, el número 9, que es Vareiro, siempre hablo. Sergio Vareiro, un jugador que no tiene la dinámica que tienen los otros. Entonces está complicado el tema, pero estoy de acuerdo que seguramente va a arrancar con un solo punta, acompañado no sé por quién, en el partido en Cali. Mira que y también ayer habló de la liviandad desde su medio campo. ¿Cierto? Dijo, defensa también. Un mediocampo sin fuerza. Patiño bajó de nivel. Alberto Espínola bajó de nivel. Sí. Enzo Jiménez bajó de nivel. Mirá que y estamos hablando de ese andarivel derecho que antes era de terror para los rivales en Cerro Porteño. ¿Verdad? Los tres bajaron, pero ostensiblemente y no levantan. No es solamente de un partido. Claro, yo creo y habíamos debatido eso. En el caso de esa derecha, más que bajaron, nunca retornaron. Enzo desde el COVID no retornó a hacer lo que fue el año pasado. Y Beto Espínola se apagó después de aquel combo glorioso. Yo mi teoría de ese estado de cosas en Cerro es que algunos jugadores, como no tienen mucha competencia, se creen titulares, se saben titulares y saben que no hay otro que le esté ahí pisando los talones para quitarle el puesto. Pero fíjate que ahí en la derecha está Mateus. O sea, Mateus entre comillas peligra. Que la rompió, ya no va a salir nunca más al equipo y entonces como que le da respiro al propio Enzo. Y a ver, decime quién es lateral derecho en Cerro o no, que esté ahí compitiéndole de tú a tú o seriamente a Alberto Espínola. No, pues te decía, sí, a ver, una cosa es que no tenga, otra cosa es que el que vino no esté rindiendo, porque Mateo vino para ser dueño de ese puesto de Enzo. Pero ayer Mateo ganó varias veces. No. Lo que pasa es que no tiene tampoco final. Ese fue el problema. O sea, te deja dos por el camino y después la retira, no sé. No, ayer ni eso, Ayer ni eso. No, ayer llegó a desbordarle a dos. Ganó una raya de fondo, una línea de fondo y... En su defensa no tiene final, no está teniendo final. Ya estaba condicionado, o sea, por la derecha de Cerro, yo creo que sí, entre comillas, hay competencia de 3 para 2 puestos. Por ejemplo, por izquierda, eso podría decir de Arzamendia, donde Vargas es una grata sorpresa para decir, mira cómo le está peleando el puesto o cómo le atajó el puesto mientras estaba lesionado Santiago. Ahora, por derecha, voy ahora a agarrar los 3. Y repito, Beto Espínola, te estoy hablando de un combo que fue en octubre del año pasado. Él generó como dijo Chiqui, la estúpida falta contra Olimpia. Te estoy hablando de partido, no de la fecha pasada o la antepasada, te estoy hablando del torneo pasado. No volvió a ser quien fue. Hoy vos decís, el mejor lateral derecho del torneo paraguayo, Beto Espínola, no sé si entra en el podio, ni siquiera te habló del 1. No. Hoy lo tenía a Paraguay, lo tenía a Iván Ramírez, hasta Iván Piri. Iván Piri, me están hablando los hinchas de Libertad, bueno, ayer jugó bien, pero que ya le ganó con 3 el puesto a Iván Ramírez. Es que él iba, por la cuestión familiar, no sé qué, no viajó, pero... ¿Te acuerdas que dijimos, a él lo está guardando? Y por eso Iván Ramírez termina jugando un partido acá en el plano local. O sea, voy nomás lo del Beto Espínola. Enzo Jiménez del COVID.
no volvió, y ayer esa imagen, cuando la agarra, o sea, él mantiene la maña de protestar todo, de comerse tarjetas, pero su rendimiento no ha sido ni siquiera remoto a lo que había ocurrido el año pasado. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Quese, con la calidad de lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. El buen desempeño de una empresa es sinónimo de buen control financiero, gestionado por el análisis y la evaluación correcta. En pocos días inicia el máster de dirección en finanzas de Initiative Escuela de Negocios. Es la oportunidad de convertirte en un experto en finanzas y en el control de gestión para la toma de decisiones. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Seguinos en nuestras redes sociales, @InitiativePY. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más. Por eso, hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítanos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresá ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Cubiertas para todo tipo de vehículos. Responde Libertad, centro Tacuara. Retrocediendo para que el Tito le pegue. Tacuara le dice: acá te doy, hermano. Y va el derechazo del Tito Villalba, que va subiendo su rendimiento. Por fin se está justificando el Tito. Ahora lo de Tacuara, jugada de jerarquía, jugada de experiencia. Gol del Puma, gol de Libertad. Boselli se estará apretando la cabeza, pero doblemente, porque era el primero para hacerlo. Y hay una revolución en el siguiente ataque. El Guma anota, sentencia al 1-0 con un derechazo. El Tito Villalba. Y en la Catedral del Sentimiento, gol anotado por el Tito Villalba. Libertad 1, Cerro Porteño 0. Libertad, siempre aguerridos y decididos para triunfar. Sí, para que resuene aún más el fallo de Boselli, porque la jugada anterior al gol de Libertad tenía una expectativa mayor, que terminara en las redes del arco rival. De forma inmediata Libertad ganó una muy buena jugada colectiva por el sector izquierdo. Mérito también de Cobo, que a pesar de recibir la falta, hace la descarga correspondiente. Luego Bogarín con el centro, al tener el perfil cambiado, la comba cerrada, toda la jerarquía y tranquilidad de Tacuara de asistir con el pecho para el Tito Villalba, que se había cerrado por la jugada que se desarrollaba en la punta opuesta, allí prácticamente en la zona de media luna, sacando un muy buen disparo, de esos que arrancan por el medio pero se van abriendo, imposible para Martínez, y un gran golpe que mete el Bumarelo allí en la Nueva Olla.
Federico Arias. Que puede significar el retorno a la punta y que se festejó en consecuencia de eso. ¿Cómo lo gritaron, Lo peor que le podía pasar a Boselli, sí, que en la jugada siguiente Libertad marque y marca un gran gol. Y acá quiero mencionar al árbitro Juliadosa, que dio en gran forma la ley de la ventaja, porque era una falta fuerte contra un hombre de Libertad. Pensó en sancionar, al toque reaccionó rápido y dijo siga, y ahí se gesta la jugada de gran gol con Bogarín, el centro medido, Tacuara y una fantasía realmente de pecho para dejar solo a su compañero en la media luna. Ese compañero Cito Villalba increciendo en su rendimiento, el remate imposible para Miguel Martínez fuerte a la izquierda, y Libertad golpea a un Cerro que debe seguir golpeado, por lo que no pudo concretar Boselli. El primero de Libertad. A los 5 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo de Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Gol 150 del torneo de apertura, noveno de esta fecha, es el segundo que marca Héctor Villalba. 17 de Libertad, 14 que le convierten en la apertura Cerro Porteño. Contra Tacuara para Cáceres, mete el balón, costado izquierdo, va con todo. Espinosa espera, primero Enciso para ganar, rey de fondo, Enciso para Blas Cáceres, le pega o no, a ver, continúa Blasito, atrás, el disparo, ¡gol! Se sentó Chiquiarse, se sentó Blas Marcelo Cristaldo. Es que es un duro golpe en el momento en el que Cerro buscaba desprolijamente con pelotazos para la Pantera. Blas Cáceres gana raya de fondo, se desvía en un hombre de Cerro y cayéndose le pega el demonio Vareiro. En el punto penal lo puede cerrar Lucela Cardoso. Martínez se lanza, no alcanza y es el segundo gol de Libertad. Y si ven el inicio de la jugada, ¿saben quién la arrancó? El contragolpe fue de Tacuara para Blas Cáceres y termina con Blasito otra vez para convertir segundo gol de Libertad. Parece que el expediente está liquidado. Libertad 2, Cerro Porteño 0. Saben luchar, libertad, siempre aguerridos y decididos para triunfar. Federico Arias. Estas cosas son marcas registradas del fútbol y muchas veces no tienen explicación en cuanto a las rachas, a lo que se piensa, porque cuando el hincha del Cerro vio ingresar a el demonio Vareiro se agarró la cabeza. El hincha de Libertad sacó pecho, porque es un hombre que sí, en esta cancha ha sido verdugo tantas veces de Cerro Porteño, que con la primera que se encuentra otra vez la mete adentro, con lo que cuesta muchas veces esa situación. Cerro Porteño fue un equipo que atacó en forma muy desprolija, por eso retornó mal, y sí, en la media cancha Tacuara Cardoso le metió un pique, habilitó a Blas Cáceres, que hace lo mismo con Espinosa otra vez para Blas Cáceres, y Cáceres tuvo mucha serenidad para decidir qué hacer, porque era tentador buscar el arco. Sin embargo, envía al centro, un centro que no contó con un buen rechazo, y sí encuentra la gran maniobra del demonio Vareiro, que se arroja en el aire y la toca con el pie derecho, poniendo esa pelota en el palo más lejano de Martínez, para repetir su presencia con toda la olla, para que el demonio sea nuevamente el verdugo de un partido que ya se pone 2-0 arriba para el único líder del campeonato. Daniel, con matices distintos, pero cuánta similitud con el primer gol de Libertad. Una jugada donde Cerro merodeó
el tanto, una salida rápida, conducción por el centro, descarga por izquierda, un centro y luego de un toque el que está jugando como extremo por derecha, cerrando para anotar. Primero fue Tito y acá Vareiro con una muy buena definición, luego de lo que significó la intervención de Blas Cáceres para decretar el segundo tanto. Y sí, Demonio, que hasta en aquella derrota en el retorno del fútbol había anotado en la Nueva Olla, vuelve otra vez a marcar para darle la tranquilidad en la ventaja al equipo de Daniel Garnero. El segundo de Libertad. A los 30 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo de Tienda Multimarcas, con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Gol 151 de la apertura, décimo de esta fecha, es el segundo que marca en el torneo Antonio Vareiro. El primero también le marcó a Cerro Porteño, 18 de Libertad, 15 en contra del Ciclón. Demonio, contragolpe, está el tercero. ¡Gol! Ante las cámaras, inclusive entró Seba Ferreira. Libertad de fiesta, contragolpe del Demonio Vareiro, mete para Enciso. Este chico que tiene un enorme futuro, le cambia literalmente la posición el palo al arquero Martínez, que salió para cerrar de zurda adentro. Ahora sí, no hay dudas, liquidado, puntero, líder, Libertad de visitante de la Nueva Olla azulgrana. Libertad 3, Cerro Porteño 0. Siempre adelante, siempre mejor. Daniel Chun. Arce con el doble cambio había generado un riesgo importante, especialmente por lo de Patiño, que había jugado muy mal, pero igual sacó un defensor, mandó allí a Villasanti para tratar de poblar y buscar, claro, ese descuento inmediato y generar una especie de riesgo psicológico. Pero Cerro desde el 0-1 prácticamente se desinfló, y Libertad, si es que tenía cabeza fría, podía llegar a lo que terminó ocurriendo. Una contra, gran pase del Demonio para habilitar a quien tiene una de las mejores proyecciones en esto del crecimiento, el chico Enciso, con una muy buena definición para decretar ya la goleada en la Nueva Olla con este 3-0. Federico Arias. Sí, hoy Cerro ha sido, especialmente en el segundo tiempo, ha sido la antítesis de lo que muchas veces propone Francisco Arce, ¿verdad? Respecto a lo desprolijo que ha sido, atacando, retornando. Por eso había mucha franquicia para el segundo gol, y ni hablar para este tercer gol, en donde el Demonio encara, mira de reojo, y no es que tira un centro, sino le da un pase gol a Enciso, que se mete y define en gran forma, dejándose ninguna chance a Miguel Martínez, el arquero, para festejarlo frente a cámaras. Gran contra para castigar con todo, repito, a un Cerro Porteño desprolijo en este segundo tiempo, para atacar, para defender. Eso lo aprovecha el único líder del campeonato para meter un 3-0 que hace ruido en la olla monumental. El tercero de Libertad. A los 30 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo de Tienda Multimarcas, con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Gol 152 de la apertura, un décimo de esta fecha, es el tercero que marca Julio Enciso, 19 de Libertad, 16 que le convierten a Cerro Porteño. Un golpe duro
cómo fue el encuentro, por trámite, por los momentos que tuvimos nosotros la posibilidad de convertir, no lo pudimos hacer y ellos fueron muy prácticos, tienen jerarquía en sus jugadores, especialmente los que juegan arriba, y recibimos sí un golpe duro con la derrota. La falta de precisión en la transición de defensa-ataque ¿fue el factor principal para no poder obtener el resultado esperado? Sí, más que eso yo creo que hubo situaciones en donde demasiado rápido forzamos la posibilidad de meter un pase-gol, acabamos equivocándonos muy seguido, necesitábamos, y las veces que hicimos eso llegamos con cierta, no digo facilidad, pero con holgura por los lados, especialmente por el lado derecho en el primer tiempo, y teníamos que haber insistido más con eso, con darle más seguridad al manejo del balón y esperar los momentos oportunos para poder filtrar, así como consulta en su pregunta. ¿Qué es lo que más le deja preocupado del juego de hoy mirando el partido del miércoles por Copa Libertadores? Eso que acabo de comentar, de que necesitamos, el equipo es trabajado, está acostumbrado a jugar, a manejarse con el balón, a crear situaciones a partir de la posesión de la pelota y los movimientos de nuestros futbolistas, y hoy estuvimos en varios momentos erráticos en eso, y después tenemos que ajustar algunos recorridos en el medio y defensivamente, porque hubo también situaciones en donde dimos ventaja al rival, y ahora vamos a comenzar un campeonato diferente, duro, difícil, en donde no podemos dar ningún tipo de ese tipo de oportunidades a los rivales. Después de semejante golpe, ¿existe algún temor de que esto pueda repercutir en lo anímico para la Copa y la parte decisiva de la apertura? Y bueno, y lo vamos a ir viendo, es difícil eso adivinarlo, no, uno lo puede prever con algunas acciones que ya hicimos o hacemos semanalmente en cada tiempo de trabajo con ellos, y a partir de ahora, claro, tenemos pocos días, 2 días prácticamente para ajustar lo que tenemos que ajustar, elegir lo que vamos a poner para el partido, el debut de Copa, y después no perder la posibilidad de pelear hasta el último por el campeonato. El puntero hoy, que es Libertad, nos saca 5 puntos, pero nosotros tenemos que estar, por si pase algo en algún momento, porque hay varios cruces todavía, tenemos que sumar los puntos que a partir de ahora sin ningún tipo de error. Es el segundo partido consecutivo que le hacen 3 goles a Cerro. ¿Qué debe insistir atendiendo que ya se viene el debut en la Copa? Agresividad en varios momentos, especialmente a espalda de delantero, a espalda de volante. Necesitamos acortar esas distancias y competir con más atención, especialmente en algunas pelotas divididas. Terminar mejor, evidentemente, las acciones que creamos, así como ya hablamos de eso, para que no suframos en nuestra propia área. Seguramente vamos a tener alguna otra postura para el partido de Copa, pero igualmente tenemos que jugarlo porque hay que sumar puntos para que podamos clasificar. Llama la atención las chances tan claras desperdiciadas por Boselli. Uno reconoce los 5 goles que convirtió en el torneo, pero por el rendimiento actual, ¿se piensa en algún momento intentar con otras opciones en ataque? Bueno, hay que diferenciar rendimiento con oportunidades desperdiciadas, que es una cuestión bastante diferente. No sé si se equivoca en la pregunta, en la manera de preguntar, o tiende a llevar hacia ese lado. No, él tiene un rendimiento de acuerdo a las características que tiene, que ayuda al equipo, por eso mismo, claro que tiene esas oportunidades para convertir o no, a veces son situaciones, es momento, sí, es innegable que hasta podía estar con más goles porque tuvo chances, especialmente partido contra River acá, contra 2 en la cancha de 2 y en estas también 2 muy claras, pero eso no tiene nada que ver con el rendimiento y con su rendimiento, digámoslo. Es una situación de juego que está expuesto por la posición que ocupa, pero el equipo lo vamos a definir de acuerdo al estudio que tenemos en el rival, que lo vamos a ajustar entre hoy, esta noche y mañana, y llegando allá seguramente ya definiremos el equipo, y claro que pueden haber variantes de hombre y variantes de sistema también. Bueno. ¿Preocupa el rendimiento exhibido hoy y las chances que no se pudieron concretar de cara a un mejor resultado? Y si con esta derrota Cerro se baja de la pelea por el título. Muchas cosas me pregunto ahí. No preocupa el rendimiento, yo lo que preocupa es que porque nosotros estuvimos parejos con el rival en prácticamente todo el trámite del partido. Sí preocupa esas acciones puntuales que ya comentamos,
vamos en ataque para terminación de la jugada y que no nos sorprendan en el contraataque o en nuestra última zona en la parte defensiva. Y lo que hablé de las acciones a espalda de delantero, a espalda de volante, que entre volante, zaguero, extremo tenemos que actuar más en recorridos en forma grupal para proteger a nuestra defensa, y en defensa también individualmente resolver mejor algunas situaciones. Y no creo que es una derrota dura por el hecho de que jugamos contra al que podíamos pasar con nuestra victoria, pero vamos a pelear hasta el final. ¿Cree que el resultado en sí reflejó la diferencia o quedó muy abultado? Creo que quedó muy abultado. Los dos tuvimos, ellos las que convirtieron, y creo que una o dos chances más. Nosotros tuvimos las nuestras claras y no las supimos empujar, convertir, hacer, y ahí hubiese mudado también el trámite, como mudó a favor de ellos cuando convirtieron ese primer gol y nosotros nos desarmamos por algunos momentos y ellos aprovecharon bien de esos espacios. La segunda, atendiendo al siguiente juego, ¿podría variar el esquema colocando un hombre más en defensa o no es posible? En defensa no, pero podemos revisar, vamos a revisar, teníamos una idea en la cabeza, así como dije, lo vamos a resolver hoy observando más al rival ya profundamente, y mañana o un día antes seguramente ya tendremos el equipo. Esteban Martínez, Dame Fútbol 1120 AM. Profe, un duro golpe de cara al debut copero. ¿Ahora queda centrarse netamente en lo que es la Copa Libertadores? No, todavía no, es muy temprano. Claro que hay que centrarse netamente porque es el próximo compromiso. Vamos hasta el 30 de mayo, vamos a andar así. Entrar en una, salir de otra, meterte de vuelta, levantar cabeza. Parte de la profesión, no podemos oscilar demasiado entre mucho holgorio cuando ganamos y estar muertos cuando perdemos. Esto es así. Se pagan caros los errores, especialmente cuando se juegan equipos del mismo nivel como con los que vamos a enfrentar o como ya lo enfrentamos hoy, y lo que tenemos por adelante en esos 13 partidos que nos sobran entre la primera fase de Copa y el fin del campeonato. ¿Por qué no salió lo planeado? ¿Y si es un despertador para el plantel este resultado para jugar el miércoles? No salió lo planeado porque es fútbol, es complicado, tiene sus variables. El adversario de mucha consideración, de calidad, teníamos que estar bastante certeros y aprovechar lo que creamos y no lo pudimos hacer. Y después, ¿cuál era? Pues dos cosas. ¿Y si es un despertador para el plantel este resultado para jugar el miércoles? No, claro que no solo para jugar el miércoles, pero es un despertador cuando uno pierde y está en una puja directa en donde la obligación es campeonar el torneo local y pasar la primera fase de Copa. Claro que siempre es un despertador. Cada evento que ocurra, especialmente los malos, claro que sí, merecen atención, merecen una mirada bastante profunda, como se hace siempre, especialmente cuando ocurren, repito, ese tipo de cosas, y lo vamos a hacer naturalmente como lo hemos hecho siempre. Claramente hay un problema defensivo. Libertad llegó 5 veces y convirtieron 3 goles. Recordando que la fecha pasada también le convirtieron 3 goles. ¿Qué análisis hace con respecto a este punto? Sí, hay problema ofensivo, hay problema de creación y defensivo cuando se pierde un partido, porque recordarás que como creamos las chances y no convertimos, es una cuestión ofensiva. En la creación, en muchos momentos, como ya lo charlamos, tuvimos el apuro de mucho tiempo filtrar último pase y arriesgar siempre. Y defensivamente, claro que por el conjunto de esas cuestiones en varios casos y en los otros por errores individuales acabamos sufriendo y vamos a trabajar, o sea, trabajar en la cancha no vamos a trabajar porque viajamos mañana, el martes va a ser solo de pequeños movimientos y vamos a poner en práctica lo que pensamos para este partido el miércoles, teniendo en cuenta también lo que nos pasó hoy. Se vio un equipo totalmente caído en el primer gol de Libertad. ¿Tanto pudo golpear ese tanto? No sé si totalmente caído, pero cualquier gol claro que golpea, porque por muchos momentos imagino que ellos sintieron con posibilidad de poder convertir primero que el adversario y me parece que esa fue la primera chance clara que ellos crearon y ya nos convierten. Sí, es normal que golpee.
Lo que no puede ser normal es que afecte durante mucho tiempo, porque son situaciones de juego que a veces salen mal y hay que reponerse, y cuando salen bien también hay que seguir insistiendo para cada vez intentar ser mejores, ser perfectos. Ahora comienza un campeonato diferente que tenemos que jugarlo también de manera diferente, pero sin olvidar lo mejor que tiene el equipo. Me dejó una gran satisfacción. Garnero. Muy difícil, un equipo que está muy bien trabajado, tiene muy buenos futbolistas. Se dio un partido muy parejo, muy que el que sacaba una ventaja iba a ser una ventaja importante, y bueno, así se dio. Tuvimos la fortuna de ser nosotros, después pudimos tener efectividad, que es algo que nos venía faltando en otros juegos, y eso hizo que podamos ampliar la diferencia y jugar un partido mucho más tranquilo, sabiendo que estábamos jugando con un rival que juega muy bien y tiene muchas variantes ofensivas. ¿Cuál fue la mayor virtud de Libertad para ganar en el juego táctico y conseguir una buena cantidad de goles? Yo creo que hoy tuvimos esa efectividad en la recuperación del balón y el transformarlos en salidas, que en otros partidos nos costó un montón. Es algo que estamos intentando corregirlo, y nos pone muy contentos que hoy hayamos tenido esa precisión y tuvimos salidas claras que nos hicieron jugar el partido mucho más tranquilo. ¿Con qué adjetivos describiría la reacción de sus futbolistas ante un rival directo luego del duro golpe sufrido en Copa? Lo hablamos mucho eso, sabíamos que fue un golpe muy fuerte de lo anímico, pero bueno, esto es un juego que hoy, como está el calendario, cada 3 días tenés la posibilidad de reaccionar, de encontrar esa rebeldía deportiva que necesitamos. Por más que el juego de Copa no haya sido malo, sí perdimos muchas posibilidades, perdimos esa efectividad en las salidas que no tuvimos y la pagamos. Hoy, al encontrarla, nos hizo jugar más cómodo. Ojalá que este sea un punto de partida y que nosotros podamos controlar y manejar mejor los partidos como lo hicimos hoy. Tras quedar fuera de la Copa Libertadores, ¿es obligación para Libertad ganar este torneo de apertura? Obligación no, somos candidatos. Es un equipo que tiene un gran plantel, tiene una historia muy rica en torneos locales, entonces nosotros nos sentimos como tener un objetivo muy fuerte en lograr, pero no es fácil competir con rivales que están igual o mejor que vos, entonces no es tan sencillo, pero obviamente que estamos muy contentos como estamos. ¿Qué valor tiene este triunfo frente a un rival directo que lo deja en la punta a falta de 6 fechas para la conclusión del mismo? Quedamos punteros, solos, que dependemos de nosotros, y obviamente valorar el juego que se hizo en una cancha difícil ante un rival, como dije al principio, que está muy bien trabajado y tiene excelentes futbolistas. Con el triunfo de hoy, Libertad ¿es el candidato 1 a ganar el torneo? Somos varios. Entonces Nacional el campeonato está abierto todavía, pero nosotros estamos contentos por ser únicos punteros, faltando 6 fechas. Felicitaciones por el triunfo y también por ubicarse bien arriba en la punta del torneo. Su equipo ganó y goleó. Personalmente, el mejor partido que ha hecho durante el torneo, y de cara a la Copa Sudamericana, ¿siente la obligación de clasificar a su equipo? No sé si fue el mejor partido. Sí, lo que pasa es que logramos lo que nos costó en varios juegos, tener esa eficacia, esa contundencia, esa precisión, una vez que el partido lo teníamos a favor. Nos pasó en varios juegos, y hoy, al haber logrado eso, jugamos más tranquilos, pero lo podemos hacer aún mejor. Y obviamente que cada uno, una vez que te toca participar en torneos internacionales, los objetivos son siempre los máximos. Este es va a ser un grupo muy difícil, pero vamos a hacer todo lo posible por clasificar. ¿Qué fue lo mejor que hizo su equipo y cuán reconfortante es para el equipo este triunfo tras la eliminación en Copa? Un poco más de lo mismo, ¿no? Creo que nosotros, cuando nos pusimos a ganar, el hecho de tener eficacia, aprovechar mejor los espacios, tener contundencia, eso obviamente jugó a favor en nuestro estado de ánimo y en contra en el del rival. Entonces hicimos un partido favorable, por más que ellos quizá no pudimos tener la pelota como me hubiese gustado, pero en cada salida nuestra teníamos situaciones claras para concretar. ¿Y cuál era la segunda? De cara a la Copa Sudamericana, ¿siente la obligación de clasificar a su equipo?
Obligación es una palabra, obviamente que nosotros cuando competimos queremos salir campeones de todo lo que jugamos. Ahora, todos sabemos que no es tan sencillo. ¿Cómo evalúa el momento de Julio Enciso? Y atendiendo que aún es muy joven, ¿en qué están insistiendo más con él? Como para poder potenciar aún más sus virtudes. Está creciendo mucho Julio, está madurando rápidamente, tiene el apoyo de sus compañeros, es un chico que tiene muchas virtudes individuales y estamos muy contentos de que se vaya ganando un lugar en el equipo y que el equipo necesite de que Julio esté bien. ¿Qué le dijo a su equipo en el entretiempo? Porque se vio a otro Libertad en el segundo tiempo. Y se le deja muy tranquilo el rendimiento de Blas Cáceres hoy en el medio para los siguientes partidos. Hablamos de eso, hablamos de que el partido estaba muy parejo, que en el primer tiempo no tuvimos esa claridad para poder, encontrábamos los lugares y controlábamos mal, no dábamos un buen pase, no podíamos progresar para tener más situaciones claras de gol. Y estaba el partido abierto, y eso no es bueno cuando juegas con rivales de tanta jerarquía. Teníamos que buscar más efectividad para pegar un cachetazo y ahí obviamente poder manejarlo mejor, y tuvimos la suerte que haya salido así. Y obviamente que el rendimiento no solo de Blas, me deja muy tranquilo que todo el plantel está preparado, sabemos que tenemos un calendario muy agitado, muy importante, así que me pone muy contento que todos estén cada vez mejor. Chevrolet Joy, llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. Con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía, claro que sí. El Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet, encontrá nuevos caminos. En Bristol aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta: televisor LED Samsung Smart 43 pulgadas Full HD, precio normal 18 cuotas de 350.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos con Johnny, información de Olimpia. De los creadores de los packs Ron, Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el maracuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con un jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar maracuyá, combinación natural. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y también sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Mañana juega Olimpia 18-15 ante el Deportivo Táchira. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, ¿cómo viene la mano con Olimpia? El decano ya está en Venezuela. Ayer, en horas de la mañana, arribó a la capital del departamento del Táchira, San Cristóbal. Allí aguarda su partido. Hoy, 17 horas paraguaya, práctica en el escenario auxiliar del Deportivo Táchira, y después de la práctica, el reconocimiento del Estadio Pueblo Nuevo, que le llaman también el Templo Sagrado, allí en San Cristóbal, donde me parece que el Sergio Orteman puede definir el equipo. A esa altura, podríamos decir, retorna al mediocampo habitual Rojas Ortiz. La duda, arranca Echegarría como cuarto volante o Ramón Sosa. Roque llegó bien, llegó en condiciones, está para jugar solamente 45 minutos contra Guaireña en esa victoria franqueada, y está para arrancar mañana junto al Pollo Recalde. Todo va a depender de lo que haga el plantel en esta práctica que va a tener, repito, a las 5 de la tarde en Venezuela, San Cristóbal, para medir al equipo del Deportivo Táchira mañana. Bueno,
¿Cómo le ven a Olimpia para enfrentar a Táchira? ¿Qué saben del equipo venezolano, Johnny, Federico, Dani, Ariel? Para después seguir hablando del Olimpia, por supuesto. Lo que sé es que jugó solo un partido de la temporada. Hasta ahora sí, ¿verdad? Estaba mirando si la otra estábamos contando que estaba empatando 1-1, después pasó a ganar 2-1. Claro. Arrancó la liga venezolana ahora. Sí. Y que liga con eso, ¿verdad? Después uno sabe históricamente mucho que debe ser quizá el más representativo de Venezuela, más que Caracas, me parece, el Táchira, y a nivel realidad sería bueno ir sabiendo un poco más de un equipo que supo tener algunos presupuestos altos. Me acuerdo en una época incluso era presidido por una mujer que llevó bien al equipo, pero ahora hay que ver la realidad, ¿no? Que es la realidad del fútbol venezolano también en estos tiempos. Seguro para tu vehículo, el plan marcas diferenciadas de Atalaya S.A. de Seguros te ofrece la mejor cobertura del mercado. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py y descubre si la marca de tu vehículo es la seleccionada Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Estamos con Jesús Cárdenas de Imaginación 96.1 de San Cristóbal. Jesús, ¿qué tal? Estamos aquí en ABC Cardinal, Asunción, ¿cómo te va? Saludos, Bruno, un abrazo para todos a la distancia. Bueno, preparándonos para vivir este duelo de Copa Libertadores de América en San Cristóbal. Jesús, el tema de lo que tiene que ver con la preparación del Táchira, estábamos hablando que ha jugado poco hasta ahora en esta temporada. Contanos cómo llega para el debut de mañana. Sí, es un solo partido, de hecho, de manera oficial que ha hecho por torneo. El torneo apenas comienza acá en Venezuela, comenzó el fin de semana anterior, y enfrentó a un equipo de Barinas que recién ascendía a la primera división, ganó 2-1, tiene nombres importantes el Deportivo Táchira en este momento en su nómina dentro del fútbol venezolano, jugadores muy experimentados, y enfrentaba a este cuadro que de cierta manera le complicó porque era el primer partido, porque volvía a su estadio después de más de un año, por pandemia no se había podido jugar en Pueblo Nuevo, y bueno, había mucha emotividad en esa presentación que se desarrolló la semana anterior, exactamente el día jueves, en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, y en donde se logró la victoria ante Hermanos Colmenares, pero de alguna forma sufriendo, sobre todo en la primera parte con este equipo. Ya después, cuando hicieron las variantes, pues cambió un poco, ¿no?, la circunstancia del compromiso. Obviamente apenas tomando ritmo el Deportivo Táchira, ha sido una situación que le ha afectado a buena parte de los equipos del fútbol venezolano, el hecho de no venir jugando, y bueno, ya se ha visto, ¿no?, reflejado en la actuación que se ha podido tener a nivel continental. ¿Quiénes son los jugadores más representativos del Táchira? ¿Los más experimentados? Sí, por ejemplo, en ese tema de experimentados podemos mencionar a Edgar Fernando Pérez Greco, el Flaco, se le conoce, es un jugador de ya 39 años, jugador que en varias Copas Libertadores incluso ha sido protagonista con el Deportivo Táchira, recuerdo por allá en el 2016, también campeón del propio cuadro, además que él es nieto de quien fue uno de los miembros fundadores del equipo como tal, del Deportivo Táchira, que este año murió por la pandemia, Gaetano Greco. Es uno de esos jugadores referentes, sobre todo en ataque. Pero en este momento, sobre todo, Táchira tiene mucha juventud. El caso del arquero titular, Christopher Varela, apenas tiene 21 años. Es un arquero que el año pasado pues le había costado para ser titular, porque el titular era José David Contreras, uno de los mejores arqueros del fútbol venezolano, fue a Pasto, y esta vez está recibiendo esa oportunidad, pero es un chico, digamos, de mucha valía allí en zona del arco. Otro experimentado es Pablo Camacho, también jugador en su momento de la selección nacional, lateral ya con 30 años, con mucha experiencia. Francisco El Menino Flores también podemos decir que es otro de esos referentes, pero tuvo un mal paso hace poco por el Deportivo Independiente Medellín de Colombia, lo que le cortó totalmente el ritmo, y apenas viene recuperándose dentro del Deportivo Táchira. Eso tal vez como hablar de algunos de los referentes. Yo le decía a algunos colegas de Paraguay que pues había que tener mucho cuidado con Gerson Ronaldo Chacón. Es un chico apenas de 17 años, cuando veían la edad decían muy joven, pero es un jugador muy rápido, es habilidoso, características que tienen algunos venezolanos que hoy están en el fútbol internacional, y que estamos seguros a este chico, que aun cuando tiene 17 años, muy pronto va a salir del fútbol venezolano, y hay que pues tomarlo en cuenta, ¿no?, entre los jugadores importantes que tiene el Deportivo Táchira. ¿Cuál es la expectativa que tienen en este grupo? ¿Clasificar a octavos? ¿Ir a la Sudamericana? ¿A quienes entienden que pueden ser rivales directos
ante toda esta situación que estabas describiendo? Evidentemente está la ilusión, ¿no?, de San Cristóbal. San Cristóbal es la ciudad más futbolera, en la ciudad donde nos encontramos, pues se vive el fútbol de una manera muy particular. Táchira, pues ya con tu representación 23 dentro de la Copa Libertadores de América, pues tiene esa ilusión de avanzar, sabe que pues se puede lograr. Es una de las nóminas más costosas del fútbol venezolano, con todos sus limitantes, el Deportivo Táchira, y por eso pues hay esa esperanza, esa ilusión de poder avanzar incluso a los octavos de final. Creo que la expectativa es esa, tratar de luchar. Sobre todo se ve como rival directo el cuadro del Olimpia, ¿no? Y también lo que se puede hacer contra Internacional de Porto Alegre. En ese sentido, pues la estadística ayuda un poco, porque resultados contra ambos equipos de manera positiva los hay, y eso pues lo que tiene ilusionada a la gente de San Cristóbal, sin desmeritar lo que pueda hacer el Always Ready, el equipo boliviano, pero existe esa ilusión, ¿no?, de poder clasificar a los octavos. Juan Torizano, 34 años, vemos que es el DT del Táchira. ¿Hay una suerte de cultura allí en Venezuela de apostar a entrenadores jóvenes? Es así. Hoy en día empiezan a salir algunos nombres que se han ido preparando. Lo más interesante de Juan Domingo Torizano es que de profesión es periodista. De hecho, por muchos años compartimos en esta ciudad, en San Cristóbal, justamente porque es de San Cristóbal, con él, y ha sido un técnico exitoso dentro del fútbol venezolano. En su momento campeón de Copa Venezuela con Mineros de Guayana, a Carabobo lo llevó también a ser protagonista dentro del fútbol nacional, y en estos 2 últimos años pues ha recibido la oportunidad de dirigir al equipo del patio, al equipo digamos con el que él nació. Es de origen argentino Juan Domingo Torizano, o de origen al menos sus padres, porque él sí pues nació y se crió totalmente acá, pero sus padres pues tienen ese origen, eran futbolistas argentinos que jugaron en aquella década de los 80, 70 en el fútbol nacional, y decidieron quedarse en San Cristóbal, radicarse acá y echar semilla, ¿no?, en esta ciudad del estado Táchira. Bueno, el tema de Gerson Chacón, él es joven, decías. Sí, es muy joven, y si uno pudiera analizarlo y observarlo, es muy diminuto de tamaño, ¿no? Pero es un jugador muy habilidoso, es un jugador que pues ha demostrado que no le pesa la camiseta. Ya tiene un par de temporadas, o en esta última temporada con el Deportivo Táchira, y ha demostrado esta capacidad. Además que es hijo de Gerson Chacón, quien es hoy gerente deportivo, que fue uno de los grandes referentes en su momento del Deportivo Táchira, y primo de Jason Chacón, que está hoy en día en la MLS, y forma parte, ¿no?, de esa familia futbolera acá en San Cristóbal. Bueno, ahí está bien, claro. Gerson Chacón, que me acuerdo incluso estuvo aquí en Deportivo Luqueño en un momento, y un jugador que tuvo mucha presencia en la selección venezolana. ¿Es el hijo entonces? Así es el hijo, y bueno, ha recibido todas esas posibilidades. Es muy bueno, realmente muy habilidoso, y pudiera ser un jugador que destaque, ¿no?, en esta presentación de Copa Libertadores. ¿Ariel? Sí, aprovechando la posibilidad, preguntarte un poco algunos detalles de La Guaira, el rival de Cerro, en la Copa Libertadores. Sí, el Deportivo La Guaira, fíjense que la última final del fútbol venezolano fue justamente Táchira La Guaira. La Guaira es una institución muy sólida dentro del fútbol venezolano, aun cuando es nueva. La dirige Daniel Farías. Es un equipo, tiene una nómina, yo creo que es la nómina de más peso, ¿no? Obviamente Táchira, pues uno menciona por el tema historia y demás, pero si uno se pone a ver, el Deportivo La Guaira tiene jugadores como, por ejemplo, Ángelo Peña en la mitad de la cancha, también con mucha experiencia dentro del fútbol venezolano. Se han llevado a Carlos Cermeño, que era jugador de Táchira, es un volante de mucha capacidad también, que lo tienen ya en su equipo. De verdad que La Guaira pues es un conjunto que ha hecho las cosas bien en los últimos años. Bueno, es el vigente campeón del fútbol venezolano, y sobre todo a nivel nominal, considero que es el más costoso. No solo considero que así lo dicen los números y el tema económico, la nómina más costosa que hoy tiene el fútbol venezolano. ¿El plantel más caro? El plantel más caro, así es. Muy bien. Bueno, está bien. Bueno, cerramos este contacto. Muchas gracias por todos los datos de lo que tiene que ver con Deportivo Táchira, acá con el respeto de siempre, porque es un equipo que sin dudas
de los más competitivos del fútbol venezolano históricamente. Pérez Greco, nos acotan aquí, había jugado contra Olimpia también en el 2016, sí, exactamente. Así que gracias por todo este tiempo, por estos informes. No, gracias a ustedes. Y bueno, por último lo dejo con ese posible 11 del Deportivo Táchira, por favor, para mañana, que se ha venido manejando en estas últimas horas. Sería con Christopher Varela en la portería. En la zona defensiva estaría Nelson Hernández, le dicen el Teto, es ex Minero, viene de Mineros de Guayana, es un jugador nuevo, por el Deportivo Táchira. Por la derecha, en la zona de los defensores centrales, Pipo Vivas, que es un central también muy joven, ¿sí? 9 años apenas, pero ya tiene 2 temporadas siendo titular, con muy buenas características, y junto a él estaría entonces actuando Lucas Trejo, jugador argentino, ya mucho más experimentado, y por la izquierda José Luis Granados, otro también muy experimentado, ya 35 años tiene hoy José Luis Granados, ya con pasado negro, pero viene recién de Mineros de Guayana. En la mitad de la cancha, ahí hay una duda, porque pudiera actuar o bien Jefferson Velasco, el volante 5, que tiene el cuadro amarillo y negro, o Minino Flores, que es el jugador que les hablaba, muy experimentado, pero pues al parecer no ha llegado tan bien en la parte física, y eso pudiera el técnico resolviendo la determinación de no dejarlo en el 11 titular. Y junto a él David Salzman, es un volante 8, sube y baja constantemente este jugador, y ya posteriormente Gerson Ronaldo, que era el que les mencionaba, Gerson Ronaldo Chacón, y allí la opción, hay 2 opciones, o Marlon Fernández, que también es muy experimentado, chiquitico, habilidoso, Fernández, o la opción de Freddy Góndola, jugador panameño que también recién llegó a Táchira, pero al menos en la primera presentación dejó mucho que desear, ¿no? Con el cuadro amarillo y negro. Y en el ataque, Lucas Gómez, y la presencia de Lucas Gómez, que es el 9-9, y de Edgar Fernando Pérez Greco, que hace allí el acompañamiento en la zona de ataque, es el probable 11 que puede tener mañana el Deportivo Táchira, con algunas dudas de las que ya les mencionaba, pero de ahí no va a salir, ¿no? Esa posibilidad de 11 para el cuadro amarillo y negro. Un abrazo para todos ustedes. Si Dios quiere, estaremos desde el estadio. Tenemos en nuestra radio, en la que elaboramos afortunadamente esta posibilidad, solo 2 de la radio, o mejor dicho, radio que se le ha dado ingreso, a 4 se le han dado protocolos de Conmebol para estos partidos. Gracias, Jesús. Un abrazo a todos allí. Abrazo, Jesús Cárdenas de Imaginación. La de metros de acceso, 4 por partido. En Venezuela no decían que es el país que está después de Paraguay con peor promedio de vacunas. O sea, están ellos y arriba nosotros, y después el resto muy por arriba nosotros. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. ¿Sabías que ahora en las recargas de Claro vienen con regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis, internet cambio, cambiate a Claro. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes Boulevard Plaza Pinedo. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respalda su inversión. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. Es la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. ¿Escuchaste lo de el colega de Venezuela? Sí, señor. Y Olimpia tiene clara ventaja, Federico, sobre este equipo por la cantidad de partidos que ha disputado en el campeonato local, el conjunto franjeado, pero lógicamente Sergio Orteman cuida todos los detalles,
va a poner el mejor equipo posible mañana ante el equipo venezolano. Alfredo Aguilar retorna lateral por la zona derecha Sergio Otálvaro, retorna también Antolín Alcaraz para acompañar a Saúl Salcedo. Iván Torres va a continuar en el puesto lateral por la zona zurda. En el medio campo Alejandro Silva, retorna Richard Ortiz en el equipo titular, ya jugó en Villarrica ante el conjunto de Guaireña, pero esa pareja Ortiz-Rojas se perfila para arrancar mañana. El sector izquierdo, a esta altura podría arrancar Sosa o Marcelo Estigarribia. Adelante el Pollo Recalde junto a Roque Santa Cruz, es el equipo que prepara el técnico Sergio Orteman para medir al Deportivo Táchira mañana. El arbitraje de Esteban Ostojic, el uruguayo, un árbitro que en el último partido ha sacado muchísima tarjeta en el marco de la Copa Libertadores de América. Bueno, muchísima tarjeta decís. Lo de Walter González resintió lo que tenía en la semana, entonces va a ser difícil que aparezca al menos en las próximas 2 fechas, ¿no? Y habría que ver, Federico, me dicen que es una lesión muy traicionera, muy difícil de que se vaya el sector ciática. ¿El nervio ciático? Sí, entonces es algo, en este caso, una dolencia que te deja, vuelve, te deja, entonces hay que ir viendo paso a paso. Él jugó contra River, después ya no pudo ni siquiera ser convocado, y para este partido uno ya pensaba contra Guaireña que iba a ser titular, pero nunca se pudo recuperar de esa dolencia. El que sí ya está ok, totalmente recuperado, con licencia del cuerpo médico, es Brian Ojeda. Empezó a trabajar con sus compañeros y recupera a otro volante muy importante, Sergio Orteman. Y lo de Polenta en la lista de viajeros, pero sin posibilidades seguramente de formar parte de algún minuto del partido. Pasa que en Copa Libertadores, Federico, tenés que tener 11 titulares más 12 suplentes, entonces 3 arqueros, y como la lista es amplia, entonces se lo lleva también a Polenta. Me parece que a esta altura, si falta un central, está Luis Cáceres de muy buen partido en Villarrica, y entonces Polenta tiene que ir ganando minutos en el campeonato local. Estará mañana en la banca de explicativa, pero físicamente aún le falta al zaguero uruguayo. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta luego, señor. Hasta luego. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital, tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscalos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jareco, barata, catete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Se fue Landaida. Celso Ayala, nuevo técnico de River, cayó frente a Sol de América. Quique Landaida, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos allá a la mesa y la audiencia. Todo tranquilo acá. ¿Por qué renunciaste, Quique? No, hubo realmente yo puse a disposición porque no se estaban dando los resultados, bueno, y el presidente decidió que ya darle fin a esto, ¿verdad? Porque le pedí realmente en estos partidos hasta Luqueño sacar 3 puntos o yo me iba solo, ¿verdad? Ajá, porque digo, ese paso importante de la clasificación a la Sudamericana, lo que conllevó deportiva y económicamente, y de repente esto, ¿no? Tu salida. A mí me sorprendió sinceramente. Y yo realmente esperaba un poco de apoyo, porque fue un primer mal momento, bueno, pero está perfecto. Yo acepto, son las reglas de juego,
y como se dice a otra cosa, yo hago mi análisis. Creo que hicimos muchas cosas buenas y también tuvimos errores que fuimos corrigiendo, viendo los partidos. Ninguno fuimos muy superados, generalmente fueron lastimosamente errores individuales, ¿verdad? Y bueno, eran lo que veníamos trabajando para mejorar y no alcanzó. Y tu experiencia más allá de esto, Enrique, independientemente de los resultados, encabezando un cuerpo técnico, ¿qué sensaciones te llevas? Y bien, de todo se aprende, ¿verdad? También, como dije en alguna oportunidad, me gustaría comenzar un proyecto eligiendo los jugadores para saber la forma que a mí me gusta jugar. Yo analicé el plantel, me gustó, pero había cosas que faltaban, y eso, como decir, para de cara al futuro, ¿verdad? Creo que lo bueno también que fue un paso que dejamos, hablo del club, lo dejamos económicamente en una muy buena posición, y bueno, y ojalá que ahora con este cambio ellos puedan revertir esto, porque hasta el momento se han portado. ¿De tu futuro qué, Quique? No, y sé que tengo oferta, ¿verdad? Pues yo quiero seguir en el fútbol, ¿verdad? Y eso va a depender de lo que analizaban también las otras personas que me puedan contratar, ¿verdad? Pero a Olimpia no es que volvés directamente. No, yo me desvinculé de Olimpia, estoy libre ahora. Yo terminé muy bien con ellos, pero hoy estoy desvinculado de ellos, ¿verdad? ¿Qué opinión tenés sobre la jugada polémica del penal? ¿Cuál? Hay muchas jugadas polémicas. Del partido Luqueño Sudamérica, Luqueño Nacional, perdón. Porque te pregunto esto como hombre de fútbol, ¿llegaste a ver la acción repetida, el VAR? Porque acá, mira que se incendió el sábado todo. Y como hombre de fútbol ya, ahora siendo técnico, ¿verdad? Yo tengo una opinión, a mí me cambia mi opinión del tema que esté o no, porque yo, como dijiste, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Y yo creo que creo mucho en el VAR, pero yo creo que el VAR debería de cambiar un fallo si no hay dudas. Cuando tarda más de 2 minutos, me parece ya que no se debería cambiar un fallo. O sea, yo veo así, ¿verdad? El partido nuestro contra 10 minutos tardó la resolución del VAR. Entonces quiere decir que hay duda, entonces no debería cambiarse una situación, y hay varios ejemplos, ¿verdad? Yo creo que el VAR está para corregir algo que es un error muy evidente, ¿verdad? Así debería ser, ¿verdad? Porque aparte tenemos que partir que el fútbol es un juego de contacto, y muchas veces la cámara lenta le termina liquidando al que viene defendiendo, ¿verdad? Eso es lo que yo observo, ¿verdad? Y aparte de eso, el nivel del arbitraje no está bueno. Hoy puedo decir, no tuvo mucha repercusión, pero en los partidos de la Sudamericana nosotros no nos han cobrado 2 penales en el primer partido, estando Eder, que para mí uno de los mejores, en el segundo día de Ibar, que esa jugada era una expulsión más que evidente y no se terminó y sin VAR, ¿verdad? Y por eso yo creo que la tiene que mejorar, y tiene que mejorar para todo, porque si uno analiza, a muchos se les han favorecido, a diferentes equipos, no solo a uno, ¿verdad? Y a muchos se les han perjudicado también, ¿verdad? Pero en la jugada puntual para vos, ¿te convenció al final la imagen del VAR, el penal y el contrario que ellos interpretan? Yo creo que está bien interpretado, pero debería ser mucho más rápido, porque en la línea, en una jugada libre, como yo quiero utilizar, yo no cambiaría, me mantengo al árbitro en su primera expresión, porque pero él cobró fuera del área, y el juego cobra el área, primero dice abajo, es todo muy confuso, porque el árbitro le dice la rodilla, entonces le va ya también sugestionando, ¿verdad? Y yo creo que la función del VAR no está para eso. Está para cambiar una decisión que, como te digo, que no sea discutible. Imagínate que tu lectura es que el VAR tiene que intervenir solamente en jugadas así muy groseras, o en las que el árbitro no se haya percatado de una acción importante del partido. Así mismo, yo creo que así debería de ser.
Así debería ser, porque es como que se hace yo me gusta mucho todos los deportes en la NBA, es así, solamente se cambia si es irrefutable la imagen. Cuando ya hay una duda, no se cambia la decisión. Y cuando una decisión dura más de 3 minutos es porque hay demasiada duda. Y el famoso que dicen hay argumentos, y hay argumentos siempre van a haber si es que uno busca. Yo creo que el VAR no está para encontrar la jugada. Parece que están buscando con telescopio la jugada, ¿verdad? Ya, está clarísimo. Es lo que yo creo. Sí. Bueno, Quique, éxito y seguro que pronto volverás a trabajar. Muchísimas gracias, muy amable. No, cuando guste, y también le deseo siempre el mejor del trabajo para usted. Gracias, Quique Landeira, ex técnico de River. El tema de la Superliga. Ponemos canción de Champions League. ¿Qué canción es lo que vamos a usar ahora? Vamos a aplicar paso a paso números. Hay jugadores que ya han declarado su rebeldía. Clubes. Clubes y la política también. Hoy el premier inglés Boris Johnson dijo que va a hacer todo lo posible para que Inglaterra revea esto. Hinchas también. Hinchas también. Explica un poco, Dani, por favor, para el oyente, porque esto se destapó el sábado por la noche, ¿verdad? O sea, sí, más o menos. ¿Por qué? Porque hoy la UEFA iba con bombo y platillo a anunciar la nueva Champions, el famoso modelo. Y anunció, de hecho. Claro, pero entonces, por eso hoy el presidente de la UEFA lo tildó de serpiente al presidente de la Juventus y al gerente del Manchester United, diciendo: yo hasta el jueves estaba charlando con ellos y me dijeron, sí, metele, el lunes vamos a hacer todo muy lindo, y había sido que habían firmado. Hay una realidad que los clubes grandes siempre quieren más en relación a los clubes chicos, a los rectores de los torneos regionales, en este caso los poderosos con la UEFA. Y en ese contexto, ya desde el verano del año pasado se venía proyectando un torneo donde no iba a haber meritocracia, sino de los equipos que son grandes. Se habló de que iban a ser 15, es más, el comunicado que ayer lanzan era justamente de 15, pero se nota que no pudieron convencer a 3 equipos y terminan formando la Superliga 12 equipos, 6 de la Premier, entre ellos los equipos más poderosos, Manchester City, United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y el Tottenham, los 3 de España, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, los 3 de Italia, Juventus, Milan e Inter, y la idea era que también se sumen Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain, quienes no se sumaron, y hacer un torneo en vez de la Champions, de jugar en 2 grupos de 10, donde los 15 fundadores siempre iban a jugar, tipo la Supercopa o la Copa Mercosur, con invitación, e iban a liberar 5 cupos para una clasificación que ellos después iban a decidir. ¿Por qué la Champions cambia abruptamente de formato para el 2024? Era justamente para decirles, nosotros vamos a hacer algo parecido, vamos a eliminar la fase de grupo donde ustedes juegan contra el Victoria Pilsen y el Bate Borisov. No va a haber grupos, vamos a aplicar lo que se llama el modelo suizo, donde todos entran en la misma tómbola y la computadora va a estar eligiendo los partidos, entonces va a ser atractivo. La UEFA lógicamente no había permitido esto. La UEFA pensó que habían desactivado esta bomba con esto de cambiar el formato de su torneo insignia, que es la UEFA Champions League. Inclusive estaban hablando, al elitizar el torneo, de crear un tercer torneo después de la Champions y la Europa League. Y ayer ya se había filtrado para la mañana nuestra en algunos medios que estos 2 equipos tenían ya la intención de publicar para eclipsar lo que era el informe de hoy, donde la UEFA iba a explicar lo del nuevo formato. Y ya hubo un contraataque importante de las ligas domésticas, porque la idea de estos clubes es, no, yo voy a seguir jugando mi liga,
yo lo que voy a jugar es un nuevo torneo regional en vez de la Champions, pero las ligas están diciendo, Perana, tu proyecto está diciendo que de ahora en más nuestras ligas ya no van a ser para clasificar al torneo. Entonces, en esta semana, mañana va a haber reunión de la Premier sin los 6 equipos. Se está mencionando que España también se va a reunir esta semana sin los 3 equipos. En el caso de Inglaterra, están analizando si es que podrían o no expulsar a estos 6 equipos. En ese contexto, UEFA lógicamente sacó y dijo, llegan a jugar eso, ustedes no van a participar ni en la Euro y tenemos el aval de la FIFA. La FIFA ya había anunciado hace meses para dimensionar que esto no es que ocurrió esta semana, sino que se venía analizando que cualquiera que juegue un torneo que no está avalado por la confederación de esa región no va a jugar los torneos FIFA. O sea, si esto lo llevamos a un marco más nuestro, lastimosamente, y uno acá hasta dice cuando se hablaba de lo de Inglaterra y la postura con el COVID, nosotros no tenemos jugadores en la Elite, nosotros no tenemos jugadores en la Superliga, pero suponete que Lionel Messi juega para Barcelona la Superliga, Lionel Messi no podría jugar la eliminatoria ni el Mundial de Qatar. Es más, hoy veía que ya los muchachos hacían los equipos para la Euro de este 2021 sin los jugadores Inglaterra tiene un equipo donde tiene que colocar jugadores de Norwich porque es el país que tiene Ronaldo estaría fuera también. Cristiano Ronaldo no jugaría porque él está en la Juve y Juve es más, Agnelli es uno de los creadores junto a Florentino Pérez, pero esa es la situación, o sea, de que lo que siempre se habló como Schalke ahora lo hicieron de nosotros vamos a hacer una liga nueva. ¿Y cuándo arrancaría esta liga? En el comunicado hablan de cuando sea posible. Este torneo debería arrancar en agosto. Puede ser agosto de este año o en agosto del 2022, pero hay muchas cosas en el limbo. Fíjate, Bruno, que 3 de los 4 semifinalistas de la actual Champions son equipos de la Superliga. O sea, porque PSG es el único que además podía. Y es más, hoy, justamente en el marco donde anunciaban esto, el presidente de la UEFA dijo, sí, nosotros, si ellos siguen así, nosotros tenemos pensado jugar nuestra Champions sin estos equipos. Es lo que dice. Con aval de la FIFA. De la UEFA, y la UEFA lo que dice es, nosotros tenemos aval de la FIFA en el tema de... pero la FIFA se pronunció también. Claro. Cuando se pronunció directamente. Sí, o sea, no fue tan fuerte como UEFA, porque lo que pasa es que Infantino también tenía esta idea. Es más, Infantino, en una célebre reunión del comité ejecutivo... Pero Dani, acá el problema es económico más que nada. O sea, vos hablas del formato, todo bien, pero estos clubes que están creando la Superliga, ellos lo que están es disconformes con la actual paga que está dando la UEFA. Algo que en algún momento acá en Sudamérica pasó también, y ustedes recordarán que se llegaron a reunir. Yo recuerdo que Zapac y Trovato fueron a hacer reunión por Paraguay. De hecho, Marco Trovato fue anfitrión de una reunión. Sí. No es solamente que hablaban de crear una liga sudamericana, ¿verdad?, paralela a la Conmebol. Y la Conmebol desactivó inmediatamente esto con una suba, pero importantísima, ¿verdad? O sea, evidentemente acá las asociaciones, en este caso UEFA y Conmebol, estaban teniendo más dinero de lo que deberían de haber repartido a los clubes, ¿verdad? Porque de la noche a la mañana suben los premios, suben los montos, y ahora a mí me parece que la cuestión va a terminar con un diálogo y con un replanteamiento económico. Igual convengamos me parece que no sería algo catastrófico que va a ser realmente. Yo te digo sinceramente, mira, te agrego esto. Ya hay jugadores que están en contra. Mesut Özil, exfutbolista, ¿verdad? Fíjate que no hay ningún jugador activo de la Superliga. Activo sí ya ahora. Bruno Fernández del United y Joao Cancelo del City, los primeros futbolistas de un club que jugaría la Superliga en posicionarse en contra de la misma. Esto está en Sport. Ambos compartieron una publicación de su compatriota Daniel Podence, jugador del Wolverhampton. Y es más, te resumo la frase, dice lo siguiente: los sueños no se pueden comprar.
Sí. O sea, yo creo que es válido porque es lo primero. Igual, no estamos hablando de superestrellas, o sea, no estamos hablando de ni de Messi ni de Ronaldo. Sí. Inclusive, fíjate, Bruno, el tema de los técnicos. Hasta en enero, Jürgen Klopp y Pep Guardiola estaban recontra opuestos a esta idea. Es más, ellos están pregonando de que bajen la cantidad de partidos. Para dimensionar, ya que vos citaste el tema económico, por participar nomás en esta Superliga, los clubes participantes, 60 millones de euros. No, van a ganar 4 veces más de lo que ganó el último campeón de la Champions. Es mucha la diferencia. Sí, o sea, ¿cuánto es, Dani? Están hablando de más de 400 millones de dólares. No, o sea, por eso decía, hubo una época donde Infantino a su comité fue y le dijo: muchachos, acá tengo el nuevo torneo para el Mundial de Clubes, nuestro nuevo Mundial. Y los del comité, seguramente el presidente de la Conmebol puede tener detalles. Le preguntaron: y acá tengo el dinero. ¿Y de quién es ese dinero? No quiso decir Infantino. Es más, esto por ejemplo tiene mucho que ver con el modelo norteamericano. Está JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo, y hay que decirle que muchos de los dueños de estos equipos son norteamericanos. El dueño del Liverpool es el dueño de la franquicia de Boston. El dueño del Arsenal también estadounidense que tiene ahí. Entonces, esto está pegando muy fuerte porque dicen, claro, al norteamericano en el modelo del concepto del deporte, ellos lo ven como un negocio, no lo ven como algo de arraigo. Si este equipo no me sirve para esta ciudad, pero yo ¿qué ya lo arraigo, miro. Dani, si la UEFA está montándose en dinero? Y los clubes no reciben lo que tienen que recibir. ¿Cuál es el chiste? No, fíjate lo que dijo ahora Rummenigge. Rummenigge dice la Superliga, o sea, Bayern Múnich está diciendo, la Superliga no va a solucionar el tema económico, porque ¿cuánto sería suficiente para los grandes? Nunca es suficiente. Ya existe luego un desequilibrio. Pero el problema de esto es que por primera vez va a ir a afectar el tema local. O sea, ¿cuál sería el chiste de vos jugar? A ver, Premier League. Voy a decir, los 4 primeros van a Champions. De ahora en más, todas las ligas, vos le sacás autonomía a la liga local para decirle, yo te premio para ir al regional. Y estamos hablando de esos países fuertes nomás. ¿Qué pasaría ahora de ahora más con Portugal? Ya que estamos hablando de jugadores portugueses. Voy a decir, Porto, Benfica, Sporting están peleando. Le dice, ¿sabes qué? Ni aunque gane tu liga vas a jugar nuestra fiesta. Ese es el tema. España, la Federación Española ya se pronunció. Todas las en contra de la Superliga. Claro, las 3 federaciones que involucran a los equipos de ese país se han pronunciado. Bundesliga mismo. O sea que, es más, hoy se me dijo, agradezco a Francia y a Alemania que no se hayan metido. En el tema de PSG también hay una cuestión de choque de intereses. Porque, además del gran arraigo que tienen con el tema de Qatar, hay que decir que el presidente del PSG también es el dueño de beIN Sport, que es el canal que tiene los derechos de la Champions. Entonces, si yo voy a aplaudir lo de la nueva Superliga, que es certificada en función de la Champions, yo soy el dueño de ese espectáculo. Es más, ahora están hablando que las cadenas están expectantes para demandar a la UEFA, porque ellos compraron una Champions con todos estos 2 equipos, o gran parte de los 2 equipos. ¿Y la semifinal de ahora? ¿Qué va a pasar? No hubo pronunciamiento. Pero hay un integrante del comité ejecutivo de la FIA que pide para que se lo incluya a los 3, exacto, a los involucrados, a los 3 Superligas. Sí. Es que, o sea, por eso yo también conservo lo que vos estabas diciendo, Bruno, con el tema de, o sea, ¿cuántas decisiones saque para tener más? Sí, pero en el fondo lo único que te digo es dinero. No, ya sé, es dinero. Pero la sensación, ¿sabes cuál es? Acá es como que fueron más. Yo, por ejemplo, tengo la idea de que el fútbol ya va a dejar de ser lo que nosotros teníamos con el tema del formato. O sea, ¿sabes cómo piensa esta gente? Esta gente es, espera, ¿viste cuando acá, por ejemplo, en el torneo local, los equipos chicos, cuando se quejan de los grandes, dicen, y bueno, hagan su torneo y hagan su cerro? ¿Sabes qué? En vez de jugar contra nosotros, ¿por qué no juegan 15 veces Cerro Olimpia? Se va a llegar a eso. ¿Por qué? Porque van a llegar al tema de las mediciones y va a decir, espera un poco, 15 veces Cerro Olimpia me está generando estos números.
Mientras que si cuando Cerro Olimpia tiene que jugar con los Guaireña, 12 River, me generan estos números. Por eso al final, si es todo dinero, se va a terminar pero ahí se desvirtúa el fútbol, o sea, entonces van a jugar solamente ¿es todo dinero? Porque también escuché hoy que decían, bueno, y van a jugar pico siempre Real Madrid, Liverpool, eso van a estar peleando, que dijo Klopp en enero. Claro. Dijo, ¿de qué sirve que jueguen 10 años seguidos Real Madrid y Liverpool? Dijo, es que, pero en un torneo juegan 10 años seguidos Barcelona Real Madrid, ¿verdad? No solamente en un torneo local, digo. Claro, pero ¿sabes qué? Y el choque más atractivo. Ahí está, para mí sería horrible. Vos sabés que hasta hay meme de Neymar y Mbappé festejando la 9ª Champions después de ganar en la final a la Real Sociedad, por ejemplo, ¿no? Ya, lo que puede ser, si un poderoso como PSG no se pega y llegan a jugar, y los torneos aquí van a clasificar. Es que le sacás ese tema. Pero claro, por eso es la calentura de los torneos locales. Vos tenés Inter, Juventus y Milan. Ahora mismo, a ver. Mitad de tabla, pero supongamos que Napoli sea campeón, o llegue entre los 4, ¿verdad? Claro. Que pelee la zona de Champions y se gane ese lugar, van a decir, vos no estás en nuestro grupo, hermano. No, es muy elitista, ¿verdad? Es muy elitista. Eso, o sea, no es solamente, el disparador es el dinero, pero al final va a ser cómo conseguimos esto. Porque el tema del calendario, Dani, agosto, mayo. Claro. Es agarrar el calendario de la Champions. Ellos lo que dicen es... Y eso era el viejo sueño europeo de hacer un campeonato ellos solos. Claro. Y entonces el tipo va a jugar con lo que tiene el plano local y va a esperar el campeonato. ¿Cuánto eran? 2 grupos de 10 la idea. Claro, pero ¿sabes cuál es el tema, Federico? Sí. Que vos te puedes quedar con Barcelona y Real Madrid, pero de estos 12 fundadores, hay equipos que deportivamente en estos momentos no merecen jugar la Champions. Milan, Arsenal, Tottenham. Entonces, ahora ya que estamos hablando... Leicester está haciendo un campañón, Atalanta está haciendo un campañón, y Atalanta no va a poder ir porque no, ya está todo quitado. Entonces, ¿qué va a generar? ¿Y dónde queda el tema de la meritocracia? ¿Por qué? Porque mucha gente recordó ayer, porque hay un video donde Gary Neville, exjugador del Manchester United, hace una especie de editorial muy muy fuerte, porque él ganó todo con Manchester United, dijo, una vergüenza mi club, Liverpool que vende el tema de You'll Never Walk Alone, son toda una desgracia. Pero lo que le decían es, espera, vos tenés el micrófono de Sky. Sky hizo hace 30 años lo que ahora hace con el tema de, vamos a hacer Premier, vamos a separarnos de la Federación Inglesa. Y lograron lo que ahora es. Claro, después te dirán, pero se respetó el tema de la meritocracia. Hay descenso, hay ascenso. O sea, en este tema de todo es dinero, se va a abrazar el modelo norteamericano. La MLS, NBA, llamarle todo, ellos no tienen ascenso y descenso. ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que le puede darle vos al que va a invertir? La incertidumbre. Vos decís, yo sabes qué, voy a poner durante 5 años X cantidad de millones. Y después voy a decir, pero si tenemos un año más lo podemos descender y nuestro ingreso va... No, yo no voy a invertir en ese club. Sudamérica tiene que estar atenta también a esta situación porque... Vamos a suponer que se consolide lo de la Superliga y ellos más adelante vayan a crear un torneo en el que inviten a equipos sudamericanos. O sea, acá realmente puede haber un terremoto para mí sí, mundial futbolístico, ¿verdad? Es que yo creo que ya ocurrió el sismo y yo creo que a nuestros chicos le vamos a contar como algo del viejazo, que se clasificaba quienes jugaban para el campeón de las ligas locales. Yo creo que se va a dar eso, Bruno, o sea, porque recién veía que el presidente del Atlético Paranaense, que es un tipo, tiene sus cosas, pero es muy también vanguardista con el tema de la tecnología. Él había generado mucha polémica porque cuando se mató el morro, dijo, fue nuestra compra más cara y ya vino loco con adicción y todo. Dijo, Sudamérica tendría que adoptar este sistema también. Imagínate si se llega a hacer acá. O sea, bueno, pero esa pues sería el acta de función de la FIFA, de la UEFA y de la Conmebol. Claro. Y ahí va donde lo que vos decías, espera, ¿y quién lo que es FIFA, Conmebol o UEFA? UEFA, o sea, por decir, ¿quién? A ver, y ahí vamos hasta con una cuestión más filosófica y hasta de ideología podemos ir. O sea, el tema de ¿quién es el dueño de ese espectáculo que se llama partido de fútbol? Y hoy es la UEFA y no los clubes. Bueno, pero los clubes son porque ellos forman parte de lo que es esa federación. Cuando decimos, bueno, APF, ¿quién lo que es? Y son los clubes. Al haber clubes que dicen, no,
¿Vos por qué te estás llevando la tajada más grande? Y ya no es una cuestión de tajada, ¿sabes qué? ¿Quién me impide a mí a que yo sea el dueño de este espectáculo sin la necesidad de tenerte a vos? Acordate que en algún momento Olimpia y Cerro, y por ello consiguieron un contrato diferenciado, porque ellos tienen contrato diferenciado en la televisión, ¿cierto? Ellos dijeron, bueno, ¿cuál es lo que es el chiste? Que le dan el mismo dinero a los River, Guaireña, Capiatá en su momento, cuando estaban en primera, reciben el mismo dinero que nosotros recibimos. Y el rating lo generamos nosotros. Los partidos más vistos son los nuestros. No se le ve, por ejemplo, a un River versus Guaireña. Se ve el partido Olimpia, se ve el partido de Cerro y se acabó la historia, ¿verdad? Entonces dijeron, nosotros tenemos que recibir más dinero, ¿verdad? ¿Sí? Porque ahora también estos creadores de la Superliga lo que no solamente están en contra del monto, sino de la repartija, de cómo se reparte el dinero, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, ven injusto que, bueno, a Dinamo de Zagreb de Croacia le dan, no sé, tantos miles de dólares, ¿verdad? Y ellos no consideran que eso tenga que ser así, ¿verdad? Por eso ahí vamos ya inclusive a una cuestión que podemos extrapolar y decir, espera un poco, vos ya sos rico, a vos se te está dando porque beneficio, porque vos por pertenecer a una liga de elite, vos aunque seas cuarto de entrada, y mientras que ese Dinamo tuvo que jugar 8 repechajes, y te estás quejando. Sí, me estoy quejando porque yo soy rico y a mí me ve más gente y no al Bate Borisov o al Dinamo o al Victoria Pilsen. Yo soy Real Madrid, yo soy Juventus. Entonces, se supone que un regulador está para decirle, espera, lo tuyo es insaciable. Todos formamos parte de este ecosistema. Lo que están diciendo ahora es, no, yo me reúno con otros ricos, otros millonarios, y nosotros vamos a formar lo nuestro. Así que vos haces lo tuyo con tu Real Sociedad, con tu Villarreal, con tu... ¿Qué va a pasar con esto entonces? Termina la FIFA, hay que crear una nueva FIFA con otra denominación, porque alguien tiene que organizar los mundiales, ser el rector del fútbol, poner ciertos reglamentos. Ellos van a ser los dueños. Ahí, por ejemplo, ¿sabes qué? Sí. El primer presidente de la Superliga, ¿sabes quién sería? Florentino Pérez. Sí. O sea, para que vos entiendas, este ya es un nuevo orden del fútbol, para ser bien claro. Acá no va a existir, se van a reunir ellos y van a ir estableciendo siempre, van a arreglar ellos directamente los clubes con la televisión, con los sponsors. Claro. Se va a acabar ese tema del despacho, para que se entienda. Lo que pasa es que acá el despachante se quedaba con más dinero de lo que tenían que recibir los clubes. Lo que pregunta Ariel es cómo queda a nivel de selecciones. Claro, la Copa del Mundo. Porque uno entiende, porque ya va a haber, ya entendemos el encanto de la Superliga. Acá, por ejemplo, me envió a Andrés, un oyente, que la Euroliga se formó así. La básquet. La de básquet, en el año 2000, y ahora se llama Euroliga Turkish Airlines. Sí. Y junto a los clubes más importantes de Europa de básquet, va por una plata y va televisado. Solo en China, ellos la cantidad de telespectadores que tienen es una plata, pero por eso, o sea, impresionante. Por eso te citaba lo del modelo norteamericano. O sea, va a haber cualquier revolución, cualquier modificación tiene damnificados. Tema es, todo muy lindo, tu romanticismo con tu liga local, pero si yo tengo al mercado chino que le interesa que aunque Milan esté mal y no se merezca jugar la Champions, me piden Milan en vez de Atalanta, y sabes que yo sé que Arsenal está mal, pero la conexión de Estados Unidos es que el dueño tiene y me piden Arsenal y no Leicester. También supongo que van a ir abriendo ellos el juego. No, el tema justamente es que sea cerrado, tener X cantidad de partidos, solamente 20. Claro. O sea, 15 seguros y 5 más para completarlo. Era 15 cuando pensaron que iban a tener a los 3 que ahora no están. Es que vos te pones a pensar, y hay una explosión también en el fútbol, porque ¿qué pasó? El caso de FIFA Gate reveló que los dirigentes se estaban llevando el dinero de la vida. Pasó acá en la Conmebol. Sí. Era realmente vergonzoso cómo se estaba manejando, y de la noche a la mañana dice, bueno, no, vamos a atacar a todos, muchachos, tranquilos, sí. Como esos perros rabiosos, saltaron todos los clubes, digo, ¿verdad? Sí. Y no, vamos a repartir a partir de ahora este dinero, ¿verdad? Imagínate vos, Bruno, Alejandro, mire si vos haces, desde que presidente de la Conmebol, ¿cuántos mil, y bueno, 1000% subió? Ahora es lo que hicimos todo, porque el campeón de la Copa Libertadores va a llevar 20 millones, ¿verdad? Sí. Y es en el peor momento
de la historia de la Copa Libertadores con la pandemia, sin público. La Conmebol paga todos los pasajes. Y sí, y ahí te preguntas, ¿y antes esta plata en qué gastaba? ¿Y qué se hacía con esta plata? Por eso la Conmebol cada vez que puede se sigue quedando con dinero todavía la Conmebol. Te paga todo. Sí. Te subió a 20 millones el monto. La Sudamericana paga una enormidad. Bueno, y la UEFA, y en el peor momento no hay público, no. Por eso. ¿Y antes qué pasaba? No, por eso Conmebol. ¿Quién se llevaba la papusada? Por eso Conmebol con la administración actual. Siempre el gancho es nosotros devolvemos al fútbol 90 y pico %. O sea, para decir, espera, antes la devolución era mínima. Pero no. Yo repito, yo creo que esta es una cuestión más de cambio de paradigma, no del tema de repartija o de despachante que decía. A lo que dijo Dani Rummenigge dijo que no va a sanear lo de la pandemia. Claro. Pero esta Superliga ya estaba antes de la pandemia, es que no, por eso, ya esto. A ver, es que por la pandemia los equipos dijeron esto tiene mínimo 9 meses de ir craneando. Esto es cambiar, o sea, no es, espera, vos te estás quedando, no, yo me voy a quedar con el negocio. Claro. No es, ¿sabes qué? Dame más. Sino decir, espera, ¿por qué vos tenés este negocio? Sí. La gente no va a ver el logo de UEFA o de Conmebol, la gente va a ver a Boca, Olimpia, Cerro, a Real Madrid. Entonces, pero la NBA, National Basketball Association. Claro, pero Bruno, ¿qué pasa? Los clubes van a ser pero va a liquidar las ligas locales nacionales. Claro. Más todavía en Inglaterra, donde los equipos te quitan 20 puntos y entonces 3 plazas para la Champions League. Eso es lo que genera cierta competitividad. Porque en Inglaterra tenés clubes, estaban citando Leicester, a ver ¿qué otro club queda que hizo buena campaña? En Italia el Napoli, que hizo una buena campaña, pero España los tres que vos querés mirar, después que te diga Valencia, Sevilla. Ahora atiendan, ahora acaba de saltar la información urgente, dice Chelsea, Manchester City y Real Madrid podrían ser excluidos de las semifinales de la Champions. Jesper Moller, miembro del comité ejecutivo de la UEFA, avanzó una posible sanción a 3 de los 4 integrantes de las semifinales que forman parte de la propuesta de la Superliga. Los clubes deben irse y espero que eso suceda el viernes, dijo sobre Manchester City, Chelsea y Real Madrid en relación a su vinculación con la UEFA. Por eso te digo, yo creo que ya han ido un poquito más de esa famosa, no, este es un jaque para que después se sienten, que es una posibilidad. Pero es que vos te pones, sentate en el lugar de los clubes grandes, Dani. No, pero porque, te voy a explicar algo, es que acá entra mucho también de la filosofía política que vos tengas. Claro, vos te hablaba de una cuestión de hasta ideología. Claro, ideológico el tema, porque vos decís, bueno, pero estos son exclusivistas, ellos quieren ahora manejar el negocio, ya no va a pasar por la UEFA, ni por la FIFA, ni por nada. Bueno, y eso va a ir seguramente extendiéndose, porque después ya se va a manejar el tema mundial, van a decir, bueno, las elecciones van a manejar todo, ya no va a haber FIFA, ¿verdad? La Conmebol puede llegar a pasar la misma cosa si es que esto va evolucionando, porque todo lo que se hace en Europa se replica en otros continentes. Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Yo le doy mi nombre, yo soy el que invierto, yo le doy mi marca a la UEFA. Ellos me venden a mí, ellos venden mi nombre, mi marca. Es como decir, bueno, la empresa FIFA vende el nombre de Danny Chun. Y Danny Chun genera el rating, ¿verdad? Genera la cantidad de espectadores, de público versus Federico Arias. Pero entra Ariel y entra Bruno y no pasa nada con este equipo. Y bueno, se divide el dinero, nosotros no recibimos lo que tenemos que recibir, y segundo, el espectáculo es de ellos, no es nuestro, y nosotros, nuestra marca, nuestro nombre no es, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Entiendo. A una aplicación así, trivial para que se entienda de cómo están pensando los clubes. Pero me parece que está bueno el ejemplo, y yo, subiéndome a ese ejemplo, también te diría, espera, pero ¿cuánto tiene que ver que sea la FIFA o la UEFA, que se llame Champions League, que se llama Mundial, para que se tenga esa repercusión? O sea, no es que tampoco UEFA, Conmebol, o sea, quiera ser o no, Conmebol es el dueño de la Libertadores. Si vamos a la cuestión de copyright, de marca registrada. O sea, vas a necesitar una inversión y un aguante financiero. Si tu idea es, sabes que yo voy a ir contra la Libertadores, yo tengo acá el teléfono de los 20 clubes más grandes de Sudamérica, y nosotros, ¿sabes qué?
vamos a hacerle pito catalán a la confederación y vamos a armar uno nuestro, y acá tengo todos los números de los inversionistas que van a tener. El tema cuando te hablaba de que inclusive esto se puede extrapolar es, espera, vos sos grande porque vos estás en un ecosistema con otros 15, 16 equipos que no son grandes. Porque con esto lo que haces es matarle a esos 15, 16. O sea, porque el día de mañana, inclusive, si vamos a una cuestión de ocupación de trabajo, ¿cuál es la necesidad de tener un equipo de fútbol? Si el ecosistema es solamente esos 2 o 3 que son grandes en ese mercado. Dicen, esto yo juego por obligación, pero mi idea es mi Superliga. O sea, a eso voy. En el tema de una matriz, no puede estar solamente velando en el apetito del grande y nada más. Sí, entiendo. El tema de la repartida, sí. Espera, como yo no te puedo dar 50, voy 50 al que no me aporta. Claro, porque ahí lo que va a pasar, Dani, salvo que, por ejemplo, la Federación Española diga, si es que progresa y se cierra lo de la Superliga, al no tener cupos para ir a la Champions League, o en este caso sería la Superliga, lo único que le resta a la Federación Española es decir, bueno, nosotros le vamos a ofrecer a usted millones, tantos millones por ser campeón, tantos millones por ser subcampeón, el tercero va a ganar tanto, y lo mismo va a seguir sonando muy complicado, ¿verdad? Claro. Porque el cupo pues ya están los 15 grandes comensales en la mesa, y después los 5 otra vez que van a decir ellos, los 5 vamos a elegir nosotros, porque eso dijeron, claro, a los 5 vamos a elegir nosotros, vamos a pegarnos al tupé de elegir, vamos a buscarle a otro de Italia, a otro, Napoli por decirte, y en Inglaterra vamos a buscarle a, ¿quién es otro que genera rating, que te genera buenos fichajes, que está, y no sé, vamos a Foverharton, por decirte, no sé, y en España, y vamos a invitarle al Valencia, ¿verdad? Sí. Y así van a ir. En Portugal, de hecho Portugal no está ninguno, ¿verdad? En Portugal vamos a buscar a los 2 grandes, el Benfica y el Sporting de Lisboa. Pero a este ritmo capaz entonces en breve organicen un mundial y solamente le inviten a los que tienen rating acá. Paraguay jamás volverá a jugar un mundial si es que el criterio es de los poderosos de la Superliga. Claro, ellos quieren esperar. O sea, ni Corea, ni ahí ya vamos a entrar en el tema de China va a ir siempre, la hace pobre contra clase rica, así es sencillo. Por eso te digo. Ellos querían hacer crecer antes los mundiales, decir, vamos a llegar, no sé, a 60 inclusive llegan a pensar, 50, no sé cuántos participantes, ¿verdad? Cantidad y no emoción y calidad. Esta gente lo que busca es comprimir, que sean choques directos, emocionantes, asegurar, claro, por ejemplo, asegurar el cruce, Bruno, vos vas a tener los 15, por ejemplo, voy a tener te puedo dar un cruce, por ejemplo, Chelsea versus Inter de Milán, Manchester City, Manchester United, ya. Bruno, ponete de no va a estar con ese, por ejemplo, Ludo Górez, no sé, en el grupo con el Milan, y se van a jugar, pasa inclusive acá en la, ¿cómo se llama? En la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, vos te vas, los partidos, a ver si Huancayo versus River, y River le mete 6, no sé. Es que fíjate, ya la gente inclusive se puede confundir, la Champions de la UEFA, la nueva que se juega en el 24, no tiene más sorteos. Esta Superliga tampoco, en el sentido de que son 2 grupos bien definidos. O sea, vos te pones del lado del vendedor. Igualdad de condiciones. Claro, o sea, vos te pones, Federico, del lado del vendedor. Sí. Yo soy el vendedor del producto. Y Bruno es la multinacional a la que yo le quiero vender el producto. Y yo le digo, mira, acá yo tengo la Champions League. Y por otro lado tengo la Superliga. En la Champions, yo no sé quiénes van a jugar dentro de 2 años. Claro. En la Superliga, acá te pongo garantizado los próximos 5 años de forma consecutiva. Sí o sí te doy un Real Madrid-Barcelona, te doy un Manchester United-Manchester, y después te cruzo todo. Claro. Ese es el tema de la estabilidad de los mercados norteamericanos. Acá me envían un mensaje. Me envía el amigo Rubén Darío que vive en Málaga. Y ahí ya se desvirtúa por el tema de la Superliga, pero que es totalmente razonable con respecto a otros años. La empresa Turkish Airlines es una de las patrocinantes y está pidiendo un equipo turco para la Superliga, para sumar a estos
elitista, ¿verdad? Ahí ya está pidiendo el patrocinio. Y un equipo turco no es de la elite. Es que pero va a pasar tipo en otra Copa América con Qatar y compañía, ¿verdad? Sí, que le invitamos a Japón. Porque ponen la plata. Bueno. No, acá me dicen algo muy importante, y esto vos te pones a analizar, y mucho tiene que ver el tema bancario norteamericano, ¿verdad? Acá esta oleada es de los Estados Unidos. Sí, sí. JP Morgan, que es el banco, le va a dar 4.200 millones de dólares a los equipos de la Superliga. Por eso te hice esa cálculo. Se espera que ganen en un cierto plazo 10.000 millones de dólares. Sí. Es que ya hicieron los números. Por eso te digo, Bruno, no es la típica de repartija, pero a vos te está quedando con un 20 más de lo que dame. No, es como que ellos ya hicieron el cálculo de decir, no. Hugo Silvero me acota que bien Everton. Claro, Everton es muy tradicional. Pero ¿qué ibas a decir? Alex Ferguson dijo, justamente, Everton ahora va a invertir 500 millones de libras esterlinas para su nuevo estadio porque sueñan con la Champions, y Everton jamás volverá a jugar una Champions. Es más, Tottenham es un equipo que históricamente nunca fue un grande. ¿Y por qué se lo pone como este? Porque tiene un estadio de otro nivel. O sea, el concepto inclusive de grande ya están cuestionando. Pero voy nomás a lo siguiente. ¿Por qué se habla de una expulsión? Y lo de la expulsión no es solamente un chaque, sino que tiene lógica. Supongamos que, vamos al caso español, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Ellos abiertamente, al firmar esto, están diciendo, a mí ya no me calienta jugar la Champions League. Yo no voy a jugar más Champions, yo voy a jugar Superliga. Entonces lo que va a decir la Liga Española, espera, UEFA me dice que se va a seguir jugando Champions League. ¿Cuál es el chiste de tener a estos tres equipos que no van a jugar esto? Y vamos a hacer los payasos de, perfecto, vos sos campeón, pero vos vas a elegir no ir al que el resto quiere ir y te vas al que vos estás organizando. O sea, genera un sismo desde ese lado. No, es terrible. Por eso, o sea, porque ahí inclusive si la FIFA también aprieta las tuercas porque van a perder el control de la UEFA, le puede decir a la Federación Española desafiliarle a estos equipos, claro, y que formen ellos su liga. Entonces, y ahí se puede venir, como yo decía ayer, el cisma, porque es un cisma lo que va a pasar, una división que se dio en la religión, ¿verdad? Salvando la distancia, ¿verdad? Pero acá hay una división que puede marcar un antes. Es lo que preguntaba Ariel, ¿qué va a pasar con el Mundial? Y también eso es que también va a tener, porque sabes al haber un cisma se rompe todas federaciones. Claro, Federico, es que ya amenazan que los jugadores que jueguen la Superliga no van a jugar por su selección. Y bueno, y Sudamérica, que la cantidad de jugadores tiene ahí por culpa de la Superliga. Nosotros no tenemos, porque nosotros buenos nomás, porque por eso, o sea, Paraguay es beneficiado, pero nosotros no tenemos. Luis Suárez no va a poder jugar por la selección uruguaya. No, por eso. Cavani no va a poder jugar por la selección uruguaya. Messi, Neymar no, Neymar está PSG. PSG se ve favorecido, Y no te Brasil, Francia, la Catarí también es el al mundial. Pero Vinicius no puede jugar por la brasileña. Casemiro tampoco más. A ver, vamos a más argentino por allí. No, se arquero de Dybala, y de España, Francia. No, pero de los Lautaro Martínez, Lukaku no puede jugar por Bélgica. No, por eso, o sea, pero a lo que voy, Gite, en cualquier otro contexto dirían, la FIFA aparece o la UEFA y dice, te voy a desafiliar. El tema es que estos dueños de los 12 clubes fundadores, ¿vos crees que ellos hicieron esto sin pensar en que iba a venir este chaque o esta amenaza? Ellos lo que dicen es, con la plata de JP Morgan y con los mercados que ellos quieren, Real Madrid-Juventus, no quieren un partido de Champions, ellos quieren Liverpool-Barcelona. Sí. O sea, acá hace rato me envía un colega. Betty acaba de publicar ya la tabla de posiciones, jornada 33, sin Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Sabe cómo está la tabla? ¿Sabe quiénes son? Sevilla 64 puntos, Villarreal 49 y 48 Real Betis. Vi que también jugaron. Y pone en verde lo de Real Betis porque va a zona de Champions, ¿verdad? Claro, por lo que te decía, o sea, vi que también jugaron mucho con una supuesta captura con la página de Leeds United, que lo que juegan, viste que lo que juegan PES, al no tener los derechos de los equipos de FIFA, Liverpool es Merseyside, y así le están haciendo. O sea, a lo que quiero llegar es, voy a decir, pero ¿qué pasa si no juegan el Mundial o si no juegan la Champions?
Estos creadores ya tienen pensado eso. Atender, esto es muy interesante. Muy interesante porque también estaba pensando justamente en esto. Va a desaparecer la narrativa heroica y la esencia del fútbol, la posibilidad de David venciendo a Goliat. Totalmente. Más allá de que en el fondo generalmente siempre ganan los grandes, pero es cierto, se va a perder esa esencia porque Chelsea, Real Madrid o Liverpool, Real Madrid, pongámosle, que gane uno de los dos, no va a significar una sorpresa, ¿verdad? Pero puede garantizar más emoción, ¿verdad? Más rating, eso puede generar, eso va a generar. Es que es así. Pero se va a perder efectivamente la esencia del el Dinamo de Zagreb o no sé, que Grecia sea campeón de la Eurocopa como alguna vez lo fue, ¿verdad? Bueno, hemos tenido miles de casos, ¿verdad? De datos sorprendentes en el fútbol donde un favorito pierde contra un equipo teóricamente débil, ¿verdad? Fíjate que inclusive va a cambiar la dinámica de las ligas locales, o sea, jamás con una Superliga tendría sentido lo que hizo el Leicester ganando la Premier League. O sea, ¿para qué ganaría? Primero, no tendría a los 6 poderosos, y segundo, a los 6 poderosos no les calentaría. Por eso te digo, o sea, esto ya es, cuando se habla todo es dinero, y en realidad no debería ser todo es dinero, porque en estos momentos, con la lógica todo es dinero, está muy bien lo de la Superliga, porque la Superliga va a generar un dinero que no puede generar ni la FIFA ni la UEFA. Atendé, Dani. Fernando Palomo, ESPN. Esta sería la nueva estructura del comité ejecutivo de la Superliga. Presidente Florentino Pérez, Real Madrid. Sí. Vicepresidente Stan Kroenke, Arsenal. Kroenke, norteamericano. Vicepresidente Andrea Agnelli, Juventus. Sí. Vicepresidente John Henry, Liverpool. El dueño de Boston. Y vicepresidente Joel Glazer, Manchester United. También norteamericano, fíjate. O sea, los dueños pasan a ser los presidentes, vicepresidentes de su propia Superliga. Y se acabó acá el Lennart Johansson y compañía. ¿Quién es el presidente de la UEFA ahora? Alexander Seferin. Bueno, es más, estos mueren, estos ya no van a... Imagínate que llegue a pasar en la Conmebol, hermano querido, mamá querida. Fíjate que la Conmebol tampoco está anunciando nada ahora, porque a ver, se pronunció FIFA, se pronunció UEFA. Conmebol tiene jugadores en los 2 equipos fundadores, pero lógicamente tampoco, porque es un territorio muy vidrioso. Yo tengo sentimientos encontrados, Dani, porque por un lado, ¿sabes qué? Tengo 3 sensaciones, imagínate lo que es para el futbolero lo que ha de significar esto. Primero, tienen razón estos clubes, ¿verdad? Los clubes grandes, ¿verdad? Tienen razón. El show lo hacemos nosotros. Sí. El book de grandes jugadores, la marca de los grandes clubes somos nosotros. Sí. Pero, ¿cómo sería? Los dueños de IPS somos nosotros, el pueblo, pero el IPS no nos manejamos nosotros. Es más o menos esa es la comparativa. Okay. Bueno, segundo sentimiento que tengo es el tema de la narrativa que hablaba uno de los compañeros. Guillermo me envió el mensaje, Domanigi. Esa narrativa, esa emoción que da el fútbol de que de repente Camerún le gana, no sé, a Inglaterra en un mundial, ¿verdad? Y que eso se traspole al nivel de clubes. Y tercero, tengo esa sensación también de estos tipos del fútbol, discúlpame, es que no quiero ser muy grosero, pero estos buenos para nada, que no son nada ni en el fútbol y ganan miles de millones de dólares siendo dirigentes, ¿verdad? Sentándose ellos a manejar, así como el IPS se maneja, y ellos se llevan el dinero, ellos hacen lo que quieren, ellos les sancionan a quien quieran, ellos manejan, y tenés esa sensación, esa revulsión también de decir, pero a la pucha, caramba, estos tipos, por ejemplo, en la Conmebol, el presidente de la Conmebol, no sé, gana $70,000 por mes, viaja, hace lo que quiere, Belloso viaja, hace tal cosa, genera millones de empleados que le pagan, que esto, y toda la plata, vos decís, pero es generada por los clubes, es generada por...
Y ahí también vos tenés esa sensación de injusticia de que unos Juanes de los Palotes manejen el fútbol y que no son realmente los protagonistas directos, ¿verdad? Y los clubes acá, vamos al ejemplo más cercano y que más conocemos, cómo se incrementó desde el escándalo, donde hoy el expresidente de la Conmebol está preso en los Estados Unidos. No estamos hablando acá de posibilidades o de hacer narración de hechos posibles o me contaron. No, está preso, o sea, para magnificar nomás la situación. ¿Por qué? Por los escandalosos manejos donde iban a hoteles, se entregaban dinero en sobre en los hoteles, hacían faraónicas cenas, regalos, modelos, era un despilfarro tal, ¿verdad? Que vos tenés esa sensación también de que es injusto el fútbol al final porque están manejando estos tipos de escritorios. Y no los presidentes de los clubes directamente, que realmente sí, conocen lo que es el fútbol, conocen el día a día. Son las personas que invierten en sus clubes. Sí. Son las personas que compran, son las personas que venden. O sea, es como que vos tengas tu almacén, vos comprás, vendés, estás 24 del día atendiendo y de repente llega fin de mes y, no sé, la Asociación de la Despensa del Paraguay dice, bueno, acá, este es tu dinero. Y vos decís, pues mi despensa no vende mucho, está en la esquina de calle Palma, esta es la... No, pero allá en Yiquitú tenemos una despensa que está abierta las 24 horas y yo manejo todas las despensas, yo junto todo el dinero y yo les reparto. Y esto es lo que quiere acabar la Superliga, definitivamente. No, claro, pues, o sea, son demasiadas sensaciones encontradas. Es el mejor ejemplo de un neoliberalismo con un capitalismo salvaje, porque esa despensita que vos mencionabas capaz tenga un rol social en esa comunidad y por eso el regulador eventualmente, sabiendo que puede haber cierta injusticia, para mantener ese orden social, capaz dice, yo seguiré dándote a vos, que soy el que más vende en calle Palma, pero a veces también le tengo que dar. Habrá gente que crea que eso es injusto, tiene toda la razón del mundo y podrá vivir de esa forma. El tercer punto que vos citaste, Bruno, que yo entiendo y también estoy a favor en muchas cosas de lo que dijiste, pero no es aplicable para mí en este caso. ¿Sabes por qué? Porque estos clubes nos están diciendo nosotros vamos a tomar UEFA. ¿Se entiende? Porque si fuese una cuestión de mal manejo, yo quiero ser el nuevo presidente de la UEFA con mis amigos. No, lo que ellos dicen, señores, este modelo caduco. Si antes necesitabas un intermediario para llegar al público, hoy ese intermediario ya no necesito y además ese me está poniendo muchas trabas. Entonces yo voy a ir directo. Y en el voy a ir directo, volvemos al tema de los números y aunque suene doloroso, lo que dicen es, acá hice los números con este banco, con este mercado y ellos, todo bien tu narrativa de David contra Goliat, todo eso, pero ¿sabes qué? Ellos quieren que siempre jueguen los Chicago Bulls, los Ángeles Dodgers. Bueno, ¿qué sería eso en el fútbol? Dicen, esa lista que vos citabas del comité, fíjate la cantidad de norteamericanos que está. Está Gronky, está los Glazers, está Henry. Son tipos que siempre dijeron NBA, MFL, o sea, a ellos no le vas a meter el tema de, no, pero acá de la colectividad, de la comunidad. No, a ver, para la gente, Kike Landa dijo que le gustaba la NBA. Los Ángeles Lakers era un equipo que nació en otra ciudad, en Minnesota. Y cuando dijeron, ¿sabes qué? Acá ya no nos sirve más esto. Y había gente de la comunidad, no, ¿sabes qué? Los Ángeles parece que es el nuevo futuro. Vayamos al oeste, como dice la música. Fueron y ahí está. Tal equipo, no, este equipo acá ya no me sirve. Vayamos, ¿por qué? Porque es plata, porque es utilidad. Repito, habrá gente que va a decir... Bueno, ¿vos estás a favor o en contra? Yo estoy en contra. ¿Estás en contra? ¿Vos, Federico? ¿Qué opinión tenés? ¿Por qué? ¿Y por qué un torneo? Ya estamos. Primero que elitizar está mal. Después que saca la conferencia va a matar las ligas de Europa. Fíjate que quiere pelear en el campeonato español. Tres que no tendrían ningún interés en segundo o tercer puesto porque están ya dentro de la Superliga. Y porque sí, mira que no se da tanto como decía un Camerún. Inglaterra no se dio mucho en la Champions. Y a veces los últimos 10 años siempre están lo mismo, salvo alguna excepción, ¿no? Roma cuando eliminó a Barcelona,
ahora Porto, que había eliminado hace poco a Juventus que está en decadencia, pero para mí sería algo totalmente mercantilista, y yo todavía veo el lado, no te estoy hablando de amateurismo ni nada, porque sería una ridiculez hablar que la Champions tiene eso, ¿no? Pero veo todavía esa cuestión que ven los hinchas, por eso los hinchas se revelan la puta. Bueno, y los hinchas libres a favor de que también yo me pongo de abogado, porque yo te dije que tengo 3 sensaciones. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema dirigencial gordo, con el cinto al ombligo, que están forrándose de dinero, y después totalmente. El presidente de Manchester dice, este es mal parido, mira lo que hacen acá su show, y cuánto se están quedando con cuánto dinero. Bueno, pero los presidentes de algunos clubes estos que están también. Yo sé que también los gordos al entrar del banco americano, no, lo que tienen pasa dinero por algunas cuestiones, va a ser Superliga, pero ellos van a manejar ahora el negocio. Eso es lo que es el tema. Por eso pues mucho, por ejemplo, a ver, Florentino Pérez, ¿por qué está mal visto por los hinchas de la mayoría de los clubes europeos? Y porque lo mismo que es un tipo que agrandó su patrimonio, el de las licitaciones era, ¿verdad? Construcción, claro. Todas las licitaciones del Estado español las gana siempre, y es tipo mal visto, como si nosotros vemos acá ver a uno que ponele que Horacio Cartes organiza la Superliga, ¿verdad? Sí. Un tipo que tiene en contra a mucha gente por su proceder, por lo que hace, y así lo ven los hinchas. Hoy los de Liverpool, nosotros somos el club humilde de Inglaterra, el hincha, la esencia del hincha. Entonces, me parece que esa cuestión, y yo no sé hasta cuándo. Vos sos muy nostálgico, pues yo te pongo también. No soy nostálgico. No, pero bueno, sentimentalista, no sé cómo decirte. Pero no sé, un torneo. Pero Federico, escúchame, hoy día el tema de el rating, el tema de la emoción de mantenerle al hincha pegado a la pantalla cada vez cuesta más, el modelo. Después de esto que te estoy diciendo del dinero, y te pongo un ejemplo. Pero la última Champions, Bruno, acá ¿cómo se dio la grande sin público, en partido mano a mano? Fue estupenda a nivel rating. Y sí, ¿es verdad? ¿Se acuerdan? Sí, pero igual cuánto le da la Conmebol y cuánto le dan a la Conmebol es diferente. No, está bien, pero vamos a la Europa. Yo te digo nomás, las grandes revoluciones en Europa. Sí. Porque vamos a Estados Unidos nomás. Sí. Estados Unidos, porque se revela Inglaterra por el tema del pago de los impuestos del TEC. Ya sé. ¿Entendés? Pero yo voy a todo lo que acarrea nomás. A todo lo que acarrea. ¿A quién coño le va a interesar mirar la Liga Española, por ejemplo? O la Liga Italiana, o la Liga Inglesa, siendo que vos tenés entre semanas la Superliga, el partido entre tal y tal, y me planteo lo mismo que plantea Ariel, ¿qué va a pasar con las selecciones? No solo por lo que le toca a Sudamérica, sino ¿qué va a pasar con el Mundial? Si vos desacatás esto ya, vos podés decir que vamos a jugar el Mundial 24, que dure menos, sin eliminatoria, que desgasta a las grandes figuras, y después vamos a jugar el Mundial de los pobres, ¿verdad? En otro lado nosotros tratando. Entonces, me parece muy peligroso ese tema, ese punto. Lo veo ya con un qué va a pasar del fútbol. ¿Vos ves un peligro de elitizar? Pero vos me dijiste un cisma, hablando de un nuevo orden, y yo creo que si esto se da, y con todo el dinero, entonces bueno, vamos a jugar un mundial, las 24 mejores selecciones, como antes, sin eliminatoria, con un rating sensacional. No vas a tener un partido, por ejemplo, Sudáfrica 2006, todo contra ¿quién era? Suiza. Todo Suiza que Eslovenia, no sé, entonces ahí nosotros, mi querido Bruno, estamos fuera de esa élite, si se da en el tema de selección, que se pueda, porque si esto se desmadra, yo no veo por qué puedan armar un mundial para la televisión y donde nosotros no tenemos ni una posibilidad de estar. Bruno, o sea, ¿sabes dónde vivimos? Con otros matices, pero algo similar, cuando ocurrió justamente el conflicto del fútbol chico. Futsal FIFA y fútbol de salón. Es más, va a ir la misma narrativa. El que jugaba uno no podía jugar el otro. Claro. Vamos en Paraguay el fútbol de salón, el de la pasión de multitudes. ¿Quién terminó ganando? El dinero. El de la plata. FIFA, claro. Porque Futsal FIFA porque le cortaron todas las canillas, fútbol de salón. Quiero escuchar a Ariel también, muchachos. Vamos a escuchar a Ariel, ¿vos qué pensás? Yo estoy en contra porque cada vez estamos terminando con lo que es el origen del fútbol. El fútbol es, en gran medida y más todavía en esta parte del mundo, es la gente pobre, los grandes jugadores fueron, Maradona, Pelé, Romario y compañía, ¿dónde salieron? Más allá de que Europa tiene su propia cultura. Pero para mí es lo mismo, sería aniquilar las ligas. Fíjate ahora, y principalmente la liga inglesa es la que va a ser más perjudicada. Sí. Vos mirá cada año, en la 20ª fecha más o menos ya se tiene el campeón, y dura 38. Mira la diferencia que hay ahora. City tiene
está muy por arriba del United. ¿Y qué emoción va a haber más abajo? Por ejemplo, hoy creo que juega Liverpool. Si gana, le va a estar desplazando al West Ham United de Fabián Balbuena de la cuarta plaza. Es una Champions, por ejemplo, que me parece es un condimento y un atractivo para que las ligas sean competitivas. Esto muere. Además también la meritocracia en lo deportivo también tiene lo suyo y da gusto ver cuando forma parte del fútbol, del folclore y el condimento cuando un grande nos va, por ejemplo, a la Champions. Imagínate, nosotros vamos un poco a las ligas, vamos a dejar, y tenemos que entender porque es muy apasionante el tema. No hablamos ni de Olimpia todavía, hoy segunda división tenemos la 19. No tenemos peligro de gol. Pero muchachos, esto es revolución del fútbol, o sea, esto en estos momentos tenemos, yo te puedo asegurar que tenemos el rating más alto porque los jóvenes y los viejos, todos, no sé, están escuchando algo. Hoy con la revolución del fútbol, muchachos, acá es guerra mundial, sería esto del fútbol. Es guerra mundial del fútbol. El joven puede decir que cuando Federico o Ariel citaban el tema romántico, nostálgico, el joven así. Bueno, atendé. Yo quiero en mí. Vamos a los países. Perdón, Dani, vamos a los países. No vamos a tener, por ejemplo, al Celtic de Escocia, ¿verdad? No le vamos a tener, por ejemplo, a Olympiacos o al AEK Atenas. No le vas a tener de repente a un Shakhtar Donetsk que te agarra y le elimina a un grande de Europa. No le vas a tener, a ver, denme otra liga, muchachos, ayúdenme. Dinamo de Zagreb, Lokomotiv, los dos de Croacia. Galatasaray con Fenerbahce. Galatasaray y Fenerbahce. E Istambul que apareció últimamente también. Bueno, después no va a tener. No le tenés a los holandeses, Ajax, tricampeón. Ajax, Feyenoord, PSV. Bueno, ahí tenés. ¿Qué va a pasar con ellos? No, pero por eso te digo, o sea, cuando Ariel decía, ¿qué es? Cuando decía lo de la meritocracia, que es lo que mucha gente critica. Lo que ocurre con la Superliga, la lógica de la Superliga es, meritocracia es tener más dinero. Meritocracia es tener más audiencia. Meritocracia es tener más streaming. O sea, lo que nosotros podíamos entender meritocracia como ser un equipo que 11 contra 11 le pueda superar. Estos señores están diciendo, no señores, meritocracia es ser el Real Madrid. Si era 20 años atrás no entraba el Chelsea, no entraba el City tampoco. Por eso el City. Equipo de Inglaterra. Puedo plantear una cosa y vamos a ver. Vos de que algo de fútbol inglés uno ve, pero Tottenham, todo bien, porque ahí está mi paisaje y todo eso, pero Tottenham siendo como un grande. Por eso Ferguson había citado lo del Everton. Pero viste que también tiene la emoción del fútbol que un chico le gana a un grande, por ejemplo. Eso forma parte de eso en el negocio. Ya te puse, sí, Ariel, totalmente. Vos sos el vendedor y te vas a la multinacional y dices, señor, te ofrezco este producto donde el chico le puede ganar, y yo estoy ahí al lado y te digo, ¿sabes qué? Con una risa burlona le digo, acá tengo Liverpool-Barcelona. Sí. Le puede vender durante 20 horas. No, este inversor va a decir, te voy a agregar algo más, atender lo que yo ya estoy pensando, porque yo pienso como Atalanta, por ejemplo, como empresario. ¿Sabes qué yo voy a hacer para recontra cagarle a PSG? Como tengo muchos millones del banco JP Morgan, le voy a decir, ¿sabes qué vamos a hacer? Déjale que PSG no venga, anda a darle dinero al Mónaco y que Mónaco sea el nuevo rico de Francia. Y el Mónaco va a ser el representante de Francia en la Superliga. Atendé lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí. Y vamos a agarrar en Portugal y ¿sabes qué? Vamos a traer a Benfica y le vamos a repartir la torta y va a recibir los millones de euros también con nosotros. Y vamos a traerle a Holanda al Ajax, ¿verdad? Y le vamos y así van completando los. Imagínate, hoy van a decir, no. Nosotros tenemos las ligas grandes y en Alemania que vayan y le digan al Mönchengladbach, le digan, bueno, ¿sabes qué? O al Schalke 04 le digan, ¿sabes qué? Vos vas a estar en la Superliga, pero vos al entrar acá en este selecto grupo, esto pues ¿cómo se llama esta cofradía del tema de los masones? Vos entras ahora la logia, la nueva logia del fútbol. Sí. Va a decir, bueno, dejale a los Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Nosotros te vamos a dar para que vos le compres a Haaland, le compres a Lewandowski, le compres a quien se te cante los huevos, perdón por la palabra, a quien quiera le vas a comprar. Y vos vas a ser el grande de Europa, de Alemania. Inclusive, ni te estreses más vos por tu liga alemana. Claro. Imagínate lo que puede llegar a pasar, ¿eh? Y vos vas a jugar contra nosotros y vos vas a tener la posibilidad, y ahí va a pasar algo, puede pasar algo también fuerte.
que estos grandes dominantes pueden comprar los jugadores de los chicos, ¿verdad? Como quieren y hacer ellos lo que pasa es que en la NBA, no sé cómo decirte, de la universidad ya la agarra y le tiran a los chicos. Tenemos que vender. Por último, Bruno, en ese ejemplo, si yo soy Ajax o el Mönchengladbach o ese equipo que vos citaste, se supone que yo tengo que mirar un ratito, muchachos, ¿qué hago? Pues yo formo parte de esa liga. Ese es el tema. Te ofrecen pues el oro y el moro, Dani. Pero una cosa es que vos seas el creador como el poderoso y otra cosa es que vos seas el seducido, entre comillas, y vos digas, ¿sabes qué? Voy a traicionar a todos los otros y me subo al barco, o ¿sabes qué? Quédate nomás, yo prefiero traicionero es lo que más vas a encontrar, Dani. Eso no sé. Que tampoco si son no muy humildes, va a ser Mönchengladbach, y si no es Mönchengladbach va a ser, no sé, iban a ir a Turquía, van a decir, bueno, vamos a elegir al Shakhtar Donetsk. Bueno, vos querés estar entre los ricos o querés estar jugando ahí tu liga y que te va a ir a la liga, a la Champions League, que ya no va a ver nadie. Eso pues lo que va a pasar. Hablando mal y pronto. Vente, porque tenemos. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Resicolor, 30 años de historia trabajando con barnices, esmalte, pintura acrílica y más de 30.000 colores, y ahora con un sorteo especial de remeras de la selección nacional. Comprando en cualquier ferretería, pinturería o punto de venta, ya estás participando. Una buena salud